Suscríbete a La Panterita. En tecnología, Avon, calidad que une generaciones, ganadora del Top of Mind 2022. La consolidada de seguros, seguro que sí. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en... Buenos días, arrancando esta programación de martes. ¿Cómo te va, Ariel? Muy bien, Federico, el saludo a todos. ¿Qué tal, Fabio? Bienvenido. ¿Qué tal, Federico? Buen día, un saludo para Ariel, para todos los compañeros. Gracias, aquí estamos de vuelta. De vuelta otra vez. Bruno está de vacaciones, Dani continúa con las vacaciones y Fabio está retornando de las vacaciones. Sí, bien, Fabio. Dos semanas, sí, justo nos agarró con el tema de arrancar con el Mundial y hubo una buena cantidad de partidos. ¿Miraste todo? Sí, casi todo. Bueno, ¿qué es lo último de la Copa del Mundo, Ariel? Bueno, el caso de Benzema, que se especuló en un momento que podía retornar porque supuestamente se estaba acelerando el proceso de recuperación, pero habló el técnico de Sham y dijo que no pasa por su cabeza el retorno de Benzema. Y más todavía la posibilidad por ahí pudo haber crecido porque Deschamps no situó un reemplazante, es como quedó abierto, es decir, vacante ese puesto de Benzema. Pero por lo que dijo el técnico pareciera ser que no piensa en reconvocarlo. O a lo mejor no quiere generar falsas ilusiones en un momento tan importante de Francia, ¿no? Que le va muy bien. Estamos con Alberto Dragoto. Alberto, ¿qué tal? Buen día. Federico, ¿cómo te va? Buen día para la audiencia, para tu panel. Bien, Alberto, caso Isidro Pita, surgió la información que podría ir al gremio de Porto Alegre. Y mira, estamos ahora en plenas tratativas realmente para entender un poco, todo va a depender de Huesca, que es el dueño del pase Isidro. Ofertas de préstamo de Brasil, sí, y el club de Nombrato obviamente para nosotros es el más importante, pero en principio se estaba trabajando un traspaso definitivo, ¿verdad? Entonces, con varios clubes y obvio el que nombraste el más importante de todos. Decís varios clubes de Brasil, ¿verdad? Sí. Así de Brasil, en realidad hay dos puntuales de México también que hicieron propuestas informales. Cuando hablo informales es que se contacta directo con el presidente o con el director deportivo y te traspasan telefónicamente la propuesta. Ahora, formalmente es el único que hizo la propuesta formal, que sería un documento escrito, es gremio. Alberto, te saluda Fabio. Con respecto al Huesca, ¿qué es lo que quiere el club español? ¿Ya tienen una postura de ellos? ¿Pueden aceptar un préstamo con una opción de compra obligatoria posteriormente a los un año? ¿Cómo sería esta operación para el club español? ¿Qué es lo que aceptaría en todo caso? Y mira, en este caso, por la época del año en la que estamos, acuérdate que en Brasil empieza el estadual empieza el 15 de enero, en México empieza el 2 de enero el torneo, están ya de pretemporada. Varía mucho el tiempo en el que estamos negociando, que siempre como todo, ¿verdad? Queremos una venta definitiva, si el mismo jugador tiene una estabilidad ya de 3 o 4 años. Y la otra parte es con quién te terminas asociando, porque ahora las ventas ya es difícil que sean del 100%, ¿verdad? Nos pasó a nosotros con Olimpia y Huesca, donde Olimpia vende el 60% de los derechos y vos te asocias a un club español que aspira, que tiene buenos registros de venta, y en este caso, al hablar de clubes brasileros, asociarte así sea un préstamo con una opción obligatoria, como decir, con ciertos requisitos. Siempre es importante ver qué club es el que termina ofreciendo el préstamo para posteriormente hacer una asociación de venta del 60, 70, 80% de los derechos económicos y aspirar a una plusvalía del porcentaje restante. En caso de una venta definitiva, ¿Olimpia tiene todavía, en este caso, participación, Alberto? No, ya no, porque nosotros llegamos a un acuerdo y Isidro adquirió el 40% restante que tenía Olimpia, entonces la sociedad ya es Huesca con Isidro, digamos, ya no con Olimpia. Nosotros adquirimos ese porcentaje. Aquella sanción que hablamos 3 semanas atrás, ¿en qué estado está? No, esa está ya resuelta, Fede. La FIFA ya envió. Nosotros nos salió una condena a pagar, que creo que está claro en ese momento, que eran 65.000 euros. Se hizo un planteamiento de pago y
bueno, fue el momento en el que se tomó una decisión de una rescisión unilateral por ciertas condiciones que no nos convenían o no le convenía al jugador en ese momento, y fue su regreso a Santaní y posteriormente la continuación de su carrera, ¿verdad? Que ocurre mucho en el fútbol, ¿verdad? O sea, acá mismo clubes locales donde el club de repente te pide una locura por el pase del jugador y el jugador está ganando un sueldo mínimo y como que se tranca la carrera y el jugador 2-3 años, pues el club le termina despidiendo, pidió 2-3 oportunidades laborales y nosotros decidimos eso en su momento, ¿verdad? Si nosotros fijamos la trayectoria hoy de Isidro, de sus compañeros mismos de las inferiores de Cerro en adelante, uno de los pocos que llegó, porque nosotros siempre priorizamos eso, que el jugador tenga la libertad de elegir el club donde juega y que nada jurídicamente tranque el desarrollo de su carrera deportiva, porque lo económico viene de la mano de eso. Y en Huesca encontramos, en Olimpia encontramos un buen socio, en Luque encontramos un buen socio, en Santaní encontramos un buen socio, y así Isidro prosiguió su carrera. Y ahora lo mismo con Huesca, ¿verdad? Estuvo 6 meses donde no le fue tan bien, al decir no le fue tan bien es que se le cambia al técnico que lo llevó y obviamente el técnico español que llegó es como que, entre comillas, le apartó un poco a los sudamericanos que estaban en el plantel, y ahí con Juventud encontramos un club donde Isidro era prioridad, ¿verdad? Llamarse prioridad es que el técnico le pide, el presidente le quiere, y así fue. O sea, jugó 40 partidos en el año y con la liga brasileña nos encontramos con una liga hipercompetitiva donde él creció un montón, ¿verdad? Desde sus condiciones físicas, o sea, su condición física de España, ahora al hacerlo el nutricionista le ve y está con otra textura y con otra masa y con otro peso. En ese porcentaje que podría vender el Huesca, ¿hay una cotización para el jugador, Alberto? Sí, Huesca tiene una cotización fija sobre el pase de Isidro, pero como hablo, o sea, eso, el precio o la cotización al final da el mercado, porque yo puedo decir que un jugador vale 5 millones de euros y no tengo ni una oferta, en realidad no vale nada. Hoy el número de Isidro es lo que ofrece el club que lo quiere contratar, y sobre eso se empieza a negociar, porque la otra es volver a Huesca, que es el club donde tiene contrato, y eso tendría que ser a partir del 2 de enero. 7 goles marcó en la Juventud, Isidro. 8 en total, y uno que era contra Fluminense un día de lluvia que yo estuve en la cancha, que al final no se le dio a él, y si entre estadual, Copa do Brasil y digamos el brasilero. Y justo le metió 2 a Gatito, a Botafogo le metió 2, y de vuelta le metió, que puede ser uno de los clubes que suena mucho también es Botafogo. Ahora está en una gira por Inglaterra, creo que el Crystal Palace es dueño del Botafogo. Entonces fue un amistoso, y estamos también en negociaciones informales, digo, con ese club. Pero, que es normal porque Isidro rindió bien en esa liga. Entonces como que todos los scouts brasileños le siguieron muy muy de cerca. Uh-huh. ¿Y esa cantidad de goles solo en un campeonato? En un campeonato, en realidad, por la cantidad de partidos que juegan, hay que entender que Juventud estuvo un pésimo año, entonces... Pero nosotros priorizábamos eso, que juegue. O sea, Isidro sabía que cada 3 días iba a jugar 90 o 93 minutos y estaba preparado para eso, y jugó una cantidad de partidos impresionante, con unos minutos impresionantes, y la estadística de goles por la cantidad de partidos no te da muy alta para un delantero, que también es un número importante que uno se termina fijando, porque ahora todo es número en el fútbol, pero sí volvimos a tener esa continuidad, esa confianza, y saber que vos sos la figura del equipo y vas a jugar los 90 minutos. El jugador mentalmente ya se predispone y está preparado para eso. Este tema del receso amplio que se dio como nunca para este mercado, conviene, ¿verdad?, para elegir la mejor opción con tiempo. Y sí y no, porque los clubes brasileños comienzan la pretemporada el 7, que es donde los brasileños ya no ganan por lejos, ¿verdad? Ajá. Comienzan el 7 de diciembre, apenita un día para la fiesta, el 15 de enero ya están jugando su estadual, después ya le empieza la Copa de Brasil y llegan con un rodaje impresionante, ¿verdad? Y su sistema de pretemporada también es un poco diferente, no es tanta carga física, es mínimamente lo físico, y después ya es juego para ellos. Y bueno, entonces, digamos que más allá de lo de México, por interés del jugador seguramente, porque jugó 40 partidos, conoce ya bien el medio, la prioridad de Brasil. Y mira,
la actualidad, él entre nosotros, él tiene aspiraciones de llegar alto, de ser jugador de selección, y las decisiones que él va a ir tomando, porque las ofertas se le presentan a él y la decisión al final la termina tomando siempre el jugador. Las opciones que te nombré de clubes importantes de Brasil son las que más se acercan a lo que él quiere para su futuro deportivo, más allá de lo económico. Obviamente puedo hablar que una liga de Asia, por ejemplo, donde tuvimos sondeos fuertes de Corea del Sur, de clubes fuertes, donde él duplicaría el salario, pero te aleja familiarmente, te aleja deportivamente, o mismo de estos países como Qatar o Arabia Saudita, donde hay sondeos informales, pero de entrada ya el salario, vos entendés que se te duplica prácticamente. Hoy a los 23 años la decisión no pasa por ahí para nosotros, y Huesca también entendió eso, que nosotros vamos a seguir priorizando lo deportivo por la edad que tiene Isidro. Renato Gaúcho, el técnico de Gremio, ¿no? Así mismo. ¿Volvió? Así mismo, y el pedido puntual de él también, por eso que a nosotros nos interesa. Hay que entender que Caxias, donde él estaba, es una ciudad que está a 1 hora y media de Porto Alegre, jugaron el estadual juntos, conocemos mucho el club, tenemos muy buena relación con Mati Villasanti, con su representante, o sea, como que estamos muy compenetrados con ese estado, con esa ciudad, entonces como que también se facilita para ambas partes eso. Renato Gaúcho pidió por Isidro Pita. Sí, él se ganó el ascenso y tiene, digamos, mucho peso en cuanto a las decisiones. También dependíamos de unas elecciones que había en Gremio, digamos, del candidato con quien tenemos buena relación, asumió la presidencia, entonces también eso facilitó. Igual como te digo, son negociaciones que pueden durar mucho tiempo, no, porque ya depende de los clubes también. Nosotros como agentes cubrimos la parte del jugador y, digamos, en el buen sentido presionamos cuando el jugador está interesado en ir a un club, pero realmente en este caso dependen de los clubes, que serían Huesca, Gremio, o Huesca y el club que lo quiera contratar. Dijiste Botafogo también, y ¿hay otro nombre que podemos dar, Alberto? Y mira, 2-3 de Brasil que tienen Copa Sudamericana, que son importantes, pero que son, como te digo, son llamadas de directores deportivos, de presidentes queriendo contar, pero en la mayoría, como era préstamo, nosotros enseguida descartamos porque sabíamos que Huesca no quería eso. Ahora, cuando sí encontramos el club ideal, es como que hay cambio, le pedimos a Huesca que reconsidere esa postura y vamos avanzando hacia ese sentido. Gracias, Alberto. Abrazo, Fede. Abrazo a todos. Alberto Dragoto, Gremio, el principal interesado. Lo sí. Pasamos limpio así. Sí, porque con la pregunta de Ariel cobra una fuerza más que importante, porque si es el técnico el que pide, me parece, y se ganó todo el derecho, lo decía, porque Gremio estuvo en el ascenso y ahora vuelve a la primera, y con esa fuerza que le puede dar Renato para construir un equipo competitivo, ¿verdad? Y es un jugador, no vamos a hablar de un jugador distinto a lo de Pita, pero es un jugador muy necesario para el fútbol brasileño. Por la fuerza, por características, un jugador que juega diferente a los otros que lo van a acompañar seguramente, ¿verdad? En el sentido de que hay más talento, más capacidad de desequilibrio del resto de sus compañeros, donde vaya a jugar con respecto a lo que él tiene que hacer en el área, ¿verdad? Y pregunto, ¿Churín pertenecía a Gremio todavía? Terminó, dice Wilson. Claro. Gracias, Wilson. No, porque él fue a préstamo a Goianiense, entonces está libre, Churín. Está libre y había encendido la ilusión de los hinchas de Cerro Porteño, porque justo cuando terminé la temporada con Goianiense, él publicó una foto con la camiseta de Cerro Porteño. Y Arce, cuando se le consultó en una de las ruedas de prensa, no le desagradó para nada la idea de volver a repatriarlo a Churín. Claro, porque dijo inclusive que le entró la curiosidad de llamar a los dirigentes y decirle, ustedes están hablando con él por lo que publicó, ¿verdad? Entonces como que hay un entusiasmo también del técnico de Cerro de poder contar con un delantero como él, como Churín. Puede ser, ¿no? Claro, sí. Y... si sale la ida de Moreno Martín, puede ser. Claro, además se facilita todo cuando el jugador conoce demasiado bien. Claro, conoce, le gusta el lugar. Hasta a su mamá le encanta Paraguay, le encantó lo que hizo en Cerro Porteño. Hay una relación, digamos, muy cercana con Cerro y con nuestro país. Y si no está por medio, o un tercero, en este caso un equipo, solo basta con arreglar con el futbolista en una negociación directa, la ruta es mucho más fácil y más accesible. Y sobre todo que puede ser más evidente el cambio de productividad, porque estamos hablando de un jugador que ya conoce el medio, como ya decían, que ya rindió, que le dio muchos goles, que aportó para campeonatos, a diferencia del que se puede ir, ¿verdad?
Ese es el claro, no, por eso. Ese es el gran tema, hasta hablo de sueldo menor, Churín. Sí. Claro, aparece Churín y todo el mundo, el hincha de Cerro se va a olvidar de Moreno Martins. Sería un buen ejercicio. Y va a venir y va a jugar, porque lo vimos contra Olimpia en partido de la Serie A de Brasil. Es un jugador que va a venir y se pone la camiseta y lo más probable es que rinda en un 100% inmediatamente. No va a necesitar un tiempo de adaptación porque conoce perfectamente la mecánica y el formato del juego de Cerro Porteño, dirigido ya por Chiqui Arce. Entonces, podría ser un gran aporte en caso si es que se diera de vuelta su vuelta a Barrio Obrero. Bueno, encadenamos un poquito porque sí, preguntaba yo por lo de Churín. Villasanti sigue en Gremio. Sí. Muy bien conceptuado, anduvo muy bien en el ascenso también. Y como decía Ariel, Renato Gaúcho volvió en plena disputa de Gremio todavía en la Serie B. Sí. Había retornado él. Faltando algunas fechas. Efectivamente, al final se queda también con este crédito de Renato de conseguir el ascenso y el retorno al Brasileirao de Gremio. Hablamos del técnico que lo sacó campeón de América. Exacto, con el peso que él tiene, justo te iba a decir eso, Federico, con respecto a lo que significa Renato Gaúcho para la institución. Es uno que le dio una gloria que hace rato no lo tiene Gremio, y el ruido fuerte, el ruido grande, donde ya no está, como es la Copa Libertadores, hace bastante tiempo, ¿verdad? Bastante tiempo, digo, en el sentido que estuvo en esta época donde llegó inclusive fue 2017 fue. Y hasta ahí, pero ya se ganó la final a Lanús. Varios años de, no digo oscuridad, pero de estar ahí peleando otras cosas, otros proyectos o en todo caso otras necesidades que venía teniendo el equipo Gaúcho. Bueno, en 14 minutos arrancan los primeros partidos ya de eliminación, clasificación al Mundial. Estamos hablando de Ecuador, Senegal y Qatar, que ya está eliminado, contra Países Bajos. Sí, estaba en duda la participación de Ener Valencia en el equipo de Ecuador, sin embargo está confirmado en el equipo de Gustavo Alfaro, que va a ir con Galíndez, Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán, Franco, Gruezo, Caicedo y arriba el tridente, Plata, Estrada y la presencia de Ener Valencia. Estaba un poco tocado, pero al final juega. El partido en donde a Ecuador lo alcanza con empatar. Este partido. Si pierde sí se podría complicar, pero estamos hablando de un equipo que tiene sus ventajas, sí, y que aparte está haciendo buenos méritos. Porque, sería muy feo si pierde y queda eliminado, ¿no? Exacto. Como arrancó la campaña. Porque si bien en el partido contra Países Bajos parecía que el equipo europeo le pasaba por arriba en el primer tiempo, donde jugó mejor, pero no le alcanzó con ese famoso tiki-tiki de los holandeses, del orden de llegar con mucha gente, y Ecuador fue mucha determinación en el segundo tiempo para empatar. Fue superior. Y claro, ¿y por qué no ganarlo inclusive después? Así que estamos hablando de un equipo que está haciendo un muy buen trabajo y que se merece clasificar, se merece estar en octavos de final el equipo de Gustavo Alfaro. Por eso decía que sería la rúbrica ideal de lo que está haciendo en el Mundial. Estamos con el doctor Óscar Estigarribia, asesor jurídico de Luqueño. Doctor Estigarribia, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Federico. Un saludo para vos, para tus compañeros y toda la audiencia. Doctor, buena noticia para Sportivo Luqueño. Sí, excelente noticia, diría yo, Federico. Pudimos cerrar el caso Berti, que era el que nos estaba dando vueltas ya hace más de un año por la sanción que teníamos de inscribir nuevos jugadores. Bueno, esto fue levantado, oficialmente comunicado desde la FIFA que el caso fue archivado, y entonces la prohibición de transferir quedó cancelada, así que estamos muy felices por ese resultado. Alfredo Berti y Murillo también estaban en el tema. Sí, eran 3 casos de FIFA, los 3 fueron abonados entre ayer y hoy, y de esos 3 casos 2 tenían sanciones de FIFA, el de Berti y el reclamo por información de Gabriel Murillo, que había presentado el año pasado el Club Portuguesa, a comienzo de este año, el Club Portuguesa de Venezuela. Entonces, como eso fue abonado, ya fue comunicado a la FIFA, y bueno, y con esto dimos por resuelto estos 3 casos que estaban en instancia de FIFA, ¿verdad? En el caso de Murillo, ¿qué pasó? Ahí pudo haber un error, doctor, porque si bien decís derecho de formación, pero ¿cómo llega a pasarle eso a Luqueño, no con respecto a un equipo venezolano? Sí, estos jugadores fueron registrados como profesionales en el 2020, en la anterior administración, y bueno, yo no puedo tampoco justificar lo que se había hecho anteriormente, pero sí, en concreto lo que nosotros habíamos recibido
fueron los reclamos que se presentó vía FIFA por derecho de formación de estos clubes. Esto sucede a menudo cuando no se tiene en cuenta los antecedentes de los jugadores que vienen principalmente de afuera, ¿verdad? Y estando en un periodo de formación, y si estuvieron inscritos como aficionados y pasan a ser profesionales, y bueno, ahí se activa el derecho de formación que pueden reclamar los clubes, ¿verdad? Estos pagos que empezó a hacer Luqueño arrancó con lo de Solalinde, ¿verdad, doctor? Para ir empezando a abonar el resto. No, nosotros desde el año pasado que venimos tapando agujeros, entre comillas, literalmente, ¿verdad? Nosotros venimos arrastrando una cantidad inmensa de contingencias, que de hecho ya lo hablamos anteriormente, que son fácilmente de 3 administraciones anteriores. Así como lo mencionás, el caso Solalinde fue un caso bastante mediático que nos tocó resolver a principios de este año, que inclusive tenía un proceso de remate del estadio Feliciano Cáceres, pero bueno, eso fue resuelto. Esta comisión directiva tuvo que abonar la totalidad del monto reclamado y con eso se resolvió el caso. También tenemos el juicio de Sergio Vergara, que data del 2015. También este año tuvimos que resolver, y justo coincidió que nosotros jugamos la intermedia, ¿verdad? En donde obviamente los presupuestos son distintos, los ingresos son distintos, y todo costó mucho más, ¿verdad? Pero de todas formas se logró resolver todo eso. El Club Deportivo Luqueño logró reponerse de ese mal momento, y bueno, ahora estamos apuntando a tener una gran temporada en el 2023. Ahora la parte linda de todo esto, doctor, anunciar los refuerzos que va a poder realizar el equipo de Luqueño. Asimismo, nosotros queríamos de alguna manera primero resolver todo eso que estaba pendiente, tanto en APS como en FIFA, y bueno, y a partir de eso vamos a empezar a oficializar a nuestros nuevos jugadores. Estamos la verdad que muy ansiosos por tener un gran equipo que represente a toda la ciudad el año que viene, así que estamos expectantes de eso. Yo entiendo que ya esta semana vamos a arrancar con esas presentaciones, y bueno, ya algunos jugadores de hecho están trabajando ya con el propio Florentino. Estamos hablando de Pablo Aguilar, lo de Jorge Mendoza, a ver, otro jugador también, Osvaldito Martínez, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, cuando firmen los contratos nosotros vamos a oficializar los nombres, ¿verdad? Sí, hay muchos nombres dando vueltas. Nosotros obviamente a Pablo Aguilar lo valoramos como un hijo de la ciudad, un hijo del club, así que esperemos que esté con nosotros. Entiendo que tiene que resolver algún detalle ahí con su vínculo con el Club Libertad, lo mismo también Jorge Mendoza con el Club Guaraní, y bueno, entiendo que él recibió el día de ayer, ¿verdad? Pero una vez que eso se oficialice, nosotros vamos a salir a publicar en nuestras redes sociales de que formalmente se dio su vínculo o se va a dar su vínculo con el Club Deportivo Luqueño, ¿verdad? Héctor Schönhauser, el entrenador, había también entablado una demanda hace poco. Sí, Héctor Schönhauser, nosotros tuvimos una sentencia en contra hace unos meses. Bueno, él fue entrenador, creo que fue 2 o 3 meses en el año entre el 2019 y 2020. Él había demandado al club por conceptos laborales. En parte el juzgado de primera instancia le dio su razón. Nosotros apelamos eso y bueno, sigue el proceso esperando una resolución al respecto. Sí, fue un caso bastante llamativo también el de Schönhauser, porque él había venido de la mano del entonces vicepresidente de nuestro club, quien estando aún en el cargo, el señor Schönhauser presenta su demanda. Entonces, la verdad que es muy llamativo todo cómo se manejó. El caso del delantero argentino Paul Charpentier, ¿él está llegando, doctor? Sí, bueno, el jugador Charpentier ya tiene acuerdo pleno con el Sportivo Luqueño. También Nueva Chicago oficializó esto, entiendo que ayer en sus redes sociales, así que él estaría llegando entre mañana y pasado y estaría siendo presentado ya esta semana como jugador oficial del club para la temporada 2023. Bueno, doctor, ¿usted sabe algo cómo va el estadio de Luqueño, si se está haciendo algún trabajo? Sí, empezó las obras de reparación del sector de platea. Está ahí a toda marcha trabajando el equipo del ingeniero Gavilán, que es un especialista en toda la materia de concretos y demás. Entonces
estimamos que para el 15 de enero esto se estaría terminando y nosotros arrancaríamos el torneo de apertura 2023 con 2 sectores habilitados para recibir a nuestra gran invitada de Brasil. Doctor Estigarribia, muchas gracias por el tiempo. Un abrazo, Fede, saludos a todos. Allí está para Sportivo Luqueño, buena noticia, puede activar normalmente en el mercado de pases. Acá nos enviaron entrenadores de las formativas de Luqueño. Sub-14, Edgar Romero. Sub-15, Cipriano Romero. Ahí ya. ¿Él es de Toño? Sí, Toño. Sub-16, Diego Cabrera, creo que fue volante de Luqueño en algún momento. Sub-17, Gilberto Fleitas. Sub-18, Sebastián Ariosa. No. Sub-19, Santiago Pérez. El coordinador general es Daniel Farrar, de Deportivo Luqueño. Recientemente presentado en tal función y que ya había desempeñado esa función en Sol de América, después de dirigir algunos clubes de primera, como el propio Sol, River, no recuerdo otro. Luqueño no dirigió, no yo dirigí. ¿En primera? En primera no. Me parece que no, sí, ¿No? la reserva sí. Ah, reserva sí. Ajá. Estuvo en varios equipos y Sí. esta situación de sus vaivenes, ¿no? Sí. Es un profesional que, claro, va a aceptar un proyecto como este, como Luqueño, pero ya nos estábamos acostumbrando con un técnico que era de primera división, ¿verdad? Que empezó a hacer sus primeras armas y que parecía que iba a Se mostrar, quedó. y se quedó. Se quedó. Parecía Se que fue iba a a ser más Bolivia también, interesante. ¿no? Se fue a Bolivia, Venezuela. Sí, Venezuela estuvo. Venezuela también, ¿cierto? Sí. Sí. Hay como una suerte de inestabilidad en su carrera que comenzó a tomar mucha fuerza al principio y después ciclos muy cortos, cambiando de rol, coordinador general de inferiores, primera, viaje. Pero cierto, aquí cambió para mucho allá. de rol, ¿cierto? Sí. Es que en su defensa puede decir joven, estaba empezando a experimentar esto de trabajar en primera división, pero no le fue bien, al final de cuentas. Bueno, ahí está Luqueño. Empezábamos con lo de Isidro Pita en el interés del gremio de Porto Alegre. Nos vamos a meter próximamente en el Mundial también. Lo de Guaireña, Federico, me sí. sorprende. Me sorprende si es cierto que se trata de una reducción salarial a un entrenador que hizo muchísimo para que Guaireña se mantuviera, ¿cuánto? 4 temporadas ya en primera división. Este año con esto aseguró de vuelta, ¿cuánto? $1.500.000, porque está creciendo el pago por derecho de TV. Le hizo jugar una Copa Sudamericana, se ganó también dinero allí. Y de la nada plantear esto, si fuera cierto, me parece algo muy fuera de lugar. Muy fuera de lugar. Y para mí es un manoseo para un entrenador que dio demasiado a la institución, como ya decís, Ariel. Entiendo que el presupuesto puede bajar con respecto a años anteriores por la no clasificación a nivel internacional, pero estamos hablando de un técnico que... Y no creo que gane $80.000 no, claro, habría que haber hecho Pero había un ese problema sacrificio. con los componentes de cuerpo técnico ya, ¿no? Porque nosotros hablamos con Bruno, creo que fue a la noche, y él siempre decía, está cerca la del acuerdo, pero Sí. le tienen que dar algo a mi cuerpo técnico, que no está cerrado todavía. Había dicho. Claudio Duarte. Y suele pasar eso también dentro de lo corporativo que puede ser un cuerpo técnico, de que él pueda ganar bien, pero que al final de cuentas no le guste que le sigan manteniendo el sueldo o le bajen o haya una rebaja salarial para el resto de su cuerpo técnico. Y entonces ahí puede crearse el conflicto, pero no sé, tampoco veo... porque no, el realmente- tema es el siguiente también. No es que ellos van a traer un técnico de las inferiores, ahí uno que se destacó en Villarrica en algún equipo. Van a llevar un técnico que cotiza Roberto alto Torres, también. Roberto no va a ir por Roberto chacha Torres ni pide Paulita. bastante, ¿eh? Claro, por eso te digo. Para lo que es el medio, digo. Claro, Por eso. y ojo porque Guaireña hizo una suerte de récord histórico en un fútbol donde devora el exitismo, es una máquina de devorar entrenadores y lo tuvo 6 años. Ha de ser, después de Juan Zacarías, el técnico que mayor tiempo ha permanecido en un equipo y con el mérito de mantener a un cuadro del interior en la primera, con todas las exigencias que eso implica y que le dio estabilidad también, porque es muy difícil de conseguir estabilidad. Cuando van cambiando permanentemente de entrenadores, normalmente no se llega a un buen puerto. Y Trovadio supo conducir a Guaireña, consolidarlo en primera división. Repito que el cambio es muy grande de fútbol de interligas, después Claro. intermedia y después primera división. Y él estuvo 6 años y siempre fue para adelante Guaireña bajo su conducción. Bueno, hasta aquí llegamos con ABCTV porque parece que hay un cambio dirigencial, que ahora las ligas, los clubes tienen más entidad en Guaireña. Acordate que llevaron el partido a Encarnación, Claro, hubo una especie de, no sé si disputa, pero sí que cambió, parece, un poco
de color el mando, La ¿verdad? política. La política. Y puede ser porque inclusive, ahora estoy escuchando nombres nuevos, por ejemplo, en la dirigencia. El que habló ayer con ustedes, por ejemplo, que hablaba, Claro. no aparecía en escena. Y habló con mucha entidad, ¿eh? Claro, no, por eso, no es que uno lo ningunee, sino que no estaba anteriormente. Ahí aparecen nuevos dirigentes aquí, y Guaireña siempre dicen que es difícil porque ahí cuando se va a cambiar un técnico se debe consultar con toda la liga, ¿verdad? Y muchos se quejaban de la administración actual de los Cáceres y compañía, pero sin embargo, por el lado de la dirigencia te pueden decir... ¿Cómo quiero ver ya el final de temporada del 2023 para Guaireña? No, para, tranquilo. ¿Qué está augurando, Ariel? No, es que del lado de la dirigencia pueden decir, mira que mucho le aguantamos también en los momentos de temblor, de sacudida, le aguantamos a Troadio. Pero siempre fue más que menos. Claro, sí. O sea, en el debe tiene más a favor que en contra. Siempre Aparte, se volvía a recuperar. Claro, como yo le decía a Troadio, la otra vez, la última charla tuvimos, cada final de campeonato, los que se destacaban o volvían a sus clubes o se iban a otros clubes con más presupuesto. Se desmantelaban muchos planteles. Siempre, cada 6 meses tenía que reinventarse. Y cada vez que arrancaba un campeonato veíamos un Guaireña con 5 o 6 nombres diferentes en su equipo titular. Y eso también muestra también un poco la forma de trabajar de la dirigencia, pero para destacar el trabajo del técnico que tiene que cambiar de equipo cada semestre, ¿verdad? Por eso, Ariel llegó como quiero el final del 2023. No, por el dato que vos estás dando, de eso de ir variando el poder de cada quien, de los clubes, porque cuando ya hay muchas cabezas para la toma de decisiones, a veces las cosas no salen bien. Porque si algo tuvo fue que siempre se mostraron como muy ordenados, ¿verdad? Sí, por eso. Aquí lo que hay que ver el sistema también, el tema del si para el técnico no hay presupuesto. ¿Cómo hacer la conformación del plantel? Claro, ¿qué vas a hacer con un plantel que solía tener una columna vertebral de jugadores con jerarquía, con experiencia? Porque pues, si vamos a nombrar varios de ellos, Miguel Paniagua, los que terminaron el año, ¿verdad? Paniagua, después estuvo Víctor Ayala con ellos también. Esos no son jugadores baratos, me imagino. El arquero se va porque ya le avisaron que hay un bajón de presupuesto también. Espínola. Héctor Espínola, sí. Muy buen arquero, imagínate. Y bueno. No tiene todavía la jerarquía de los que nombré, pero es un arquero. Está como para atajar en cualquier lado, ¿verdad? Con mucha regularidad. Sí. Bueno, 12-2 arrancó Netherlands contra Qatar, Países Bajos contra Qatar. El tema de Ecuador nos transmite otra señal. Sí. Vamos a ajustar eso con Edgar, porque... Por favor, Edgar. Salvo que Edgar tenga algún interés en este partido, ¿verdad? No sé. ¿No? Pero igual te vamos a pasar resultados, hermano. Sí. La cosa no es ver, sino manejar resultados cuando se tienen otros intereses. Claro. Sí, imagen. Muy fuerte, Fuerte. Estamos hablando a nivel local. ¿Cómo se puede poner el otro la otra señal? ¿Vos podés, Fabio? Sí, vamos a cambiar. En 2 minutos 2 llega de Qatar. No se va a llevar a despertar el equipo local. ¿Qué tal, Edgar? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Kenton está de Black Friday todo el mes de noviembre, grandes ofertas y además, con la compra de tu moto te llevas el tanque lleno de regalo. Tu Kenton con tanque lleno te espera. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central Herrera Mílguez, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py.
Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 150.000 guaraníes, participas en el sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro. Participan todas las compras desde el 17 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Encontrá más info en www.mariscal.com.py. Vení a celebrar las fiestas en el Shopping Mariscal. 12:04, llegó Senegal, Senegal. Estuvo cerca del primero, 3 minutos. Senegal había eliminado a Uruguay en el 2002, ¿se acuerdan? Sí. El famoso cabezazo del Chengue Morales que Víctor Púa hacía desde el banco la seña como debía haber cabeceado. Un 3-3 fatídico fue, porque ganaba Senegal 3-0, Uruguay empató 3-3 y estuvo a punto de ganar 4-3 en aquella ocasión. En ese grupo no estaba Francia también. Claro, Francia quedó eliminado. Y se eliminó también. Senegal y México puede ser que hayan pasado. Creo que sí. Senegal y México pasaron a la segunda ronda. Senegal, su técnico jugó aquel mundial. Incluso, si no me equivoco, le marcó el gol a Francia. Dice. El técnico de Senegal. Bueno, eso en cuanto al mundial. Lo de Uruguay ayer, mal, polémica en Uruguay, declaración de algunos jugadores apuntando a Diego Alonso. Pero es en serio, Federico, les estaba viendo ayer con Bruno y con Edwin en lo que significaba el partido que estaban realizando, y la verdad que con esos nombres, con esos jugadores que tenés, muy de chico, ¿no? No podés jugar de chico, tan especulativo no podés ser. Y imagínate, tenés un Bentancur, tenés el mismo Pajarito Valverde. Me decís arriba, falta un poco más de fuerza, Suárez no es el mismo de antes, pero es un equipo. Dos Rascaeta juega en el mejor equipo de América. Claro, también, por supuesto. Y es protagonista. Salió con línea de 5 a jugarse para sorprender, y no lo pudo hacer nunca. Además, Federico, la postura del equipo, porque, claro. A ver, Uruguay, vos mirás a los jugadores de Uruguay en lo previo, ¿verdad? La potencialidad o el potencial de Uruguay. Uruguay es más que Corea, y a Corea le respetó demasiado en gran parte del partido, lo esperó. El número 6, que no recuerdo el nombre, le dominó el partido. ¿El número 6 de Corea? ¿Cómo? El número 6 de Corea. De Corea, claro, de Corea. Y primer tiempo fue muy cauteloso. Dinamarca era el otro equipo, me dice Ángel Roda. Gracias, Ángel, sí. Dinamarca, que Darío Rodríguez le había hecho un golazo, el ayudante ahora de Alonso. El otro equipo del grupo de Senegal, Uruguay y Francia en aquel momento. Para cerrar, yo pensé que a Corea ya le iba a salir a presionar con todo Uruguay, porque Uruguay es más que Corea, si es que cree en su posibilidad, pero con Alonso pero muy cauteloso. Y otra vez ayer, independientemente de lo que implica Ronaldo, Portugal, todo lo que vos quieras, pero... Claro, porque es un equipo, Uruguay es un equipo que le puede someter a cualquiera, y más todavía viendo este equipo de Portugal, de mitad de cancha para arriba, de livianitos que juegan muy bien al fútbol, pero livianitos al final de cuentas. Si es que vos sobrepasas esa línea, ya tenés un equipo que puede ser protagonista. Hablo de Uruguay que nunca intentó, que se despertó, que claro, que fue y estuvo muy cerca de empatar el partido, inclusive tuvo una pelota al palo, pero ya después del gol de Fernández, ¿verdad? El primero de Portugal. Es como que se sacudió, pero ya es muy tarde, y la polémica ya, más que polémica, se instaló que está claro que los jugadores no están de acuerdo con, y no les gusta. El parado táctico, ¿verdad? El famoso no llega el mensaje. Se cuchichea, porque lo dice José Jiménez, dice, y entramos como la vez pasada contra Corea, no entramos con actitud ganadora, eso ya es un palo. Entramos a no ganar. A no ganar, ¿verdad? Sí. Entonces, ya es un palazo para el técnico Alonso. Y Cavani también, más o menos en ese contexto, no luego pregúntenle de táctica a Alonso, sino dijo, tenemos potencial, más herramienta para jugar de otra manera, dijo antes de esa expresión. Entonces son mensajes muy fuertes para el entrenador. Bueno, según la llegada de Senegal, el preocupante el inicio para Ecuador fue muy clara, pero está cerca del poste izquierdo. Acá al momento con los resultados. Es que fue ese partido donde Holanda le termina ganando 2-0, fue un resultado muy mentiroso. Totalmente de acuerdo. No, muy mentiroso, porque Senegal estuvo cerca inclusive de marcar primero ante Países Bajos. La costumbre de decir Holanda, ¿verdad? Qué grandes son los Yo también la tengo, ¿eh? Sí, y entonces a mí me parece que no es un mal equipo. Estuvo muy cerca, y ahora... Mira lo que el volante senegalés, Federico, lo 26, ¿eh? No, y eso es lo que yo siempre hablo. Todos los volantes tienen, el volante Cano de Arabia, los volantes que uno ve en los equipos europeos, todo con más de 1,85 m.
Y buen manejo encima. No hay torpeza ahí. No. Rústicos y compañía. Totalmente. Vamos a ver un tiro libre para Ecuador, que tenía su primera llegada más o menos importante. 0-0 el partido. Ecuador clasificó en el 2006. Sí. Quedó afuera después con Inglaterra. Estaba en el grupo de Polonia, Alemania y Costa Rica. En octavos. En octavos, sí. Con respecto al primer gol de Portugal, había generado los fanáticos de Cristiano empujaban para que sea gol de Cristiano, pero en realidad no toca la pelota. No incide en el desvío del balón y es gol de Fernández. Una pelota que se va cerrando para que engañe al arquero y a Rochet, en este caso para el 1-0 de Portugal en ese momento. A ver el tiro libre ¿es Valencia que le pega? No pasa nada. Si te puso una pierna, ahí le queda vuelta a Valencia. Le pega bien, las dos veces, pero las dos veces fue a pegar en defensor de Ghana, exactamente, sí, muchos hombres por allí. Por enfrente del balón. Y siguiendo con el tema de Uruguay, y ahora hay que ver qué es lo que va a pasar con el equipo uruguayo, que se va a presentar ante una selección que bueno, sorprendió de alguna u otra manera también. Mira otra vez, cada llegada de Senegal es una situación de peligro de gol. Acá otra vez. Desborde de la derecha. Sí. Pero peligroso Senegal, y Ghana, como está diciendo, tiene 5 goles a favor. Claro, tiene un escalabro táctico atrás, pero una ofensiva muy buena. El equipo africano que va a ser rival de Uruguay, reeditando aquel choque por semifinales tan importante de Sudáfrica 2010. Sigue Senegal buscando el gol que lo lleve a la clasificación. Esto recién empieza, pero peligroso el equipo africano. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itaúa, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itaúa, y en www.cerámicaitaúa.com.py. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Las posibilidades de Uruguay. Bueno, Uruguay primero de todo tiene que ganar. Para llegar a 4. Y la ruta, digamos, más fácil es que Corea no le gane a Portugal, porque, por ejemplo, si empata, va a quedar... No, si empata ya está Uruguay. O sea, por eso, pero quiero graficar bien. Si empata, Corea va a ir a 2 puntos y Uruguay iría a 4 en caso de ganar a Ghana. Esa es la ruta, porque hay una diferencia de saldo de goles -1 para Corea y -2 para Uruguay. Es decir, Corea en ese aspecto tiene ventaja. Entonces, si gana, por ejemplo, 1-0, por decir, Corea a Portugal, va a tener saldo 0,
con lo cual le va a obligar a Uruguay para que golee 3-0 su partido a Ghana. Y con ese resultado Uruguay tendría saldo positivo 1. ¿Está bien? Sí, claro, porque si no, en la igualdad de goles, ahí le va a superar igual Corea. Siempre la base es que Uruguay debe ganar y desde ahí se le abre el abanico de posibilidades que es muy factible, atendiendo que es más difícil ver que Corea le pueda ganar a Portugal. Claro que le puede ganar, pero una vez que le gane, es cierto, lo mejor que le puede pasar a Uruguay es que gane, y si lo puede hacer por goleada, mejor. Así espera más tranquilo el desenlace, o sea, lo que vaya pasando en el otro partido que se va a jugar a la misma hora, ¿verdad? Que va a ser en este caso el viernes. A las 12 del mediodía el partido, los dos partidos. ¿El viernes va a ser cuál? Corea del Sur, Portugal, y gana ante Uruguay. Y hablando de esas posibilidades que tiene el equipo charrúa, debe ganar. Y si por un margen bueno de goles, mejor todavía. Para que de esa manera no pueda esperar que Corea del Sur, por ejemplo, le gane a Portugal, ahí las chances pueden ser complicadas. Porque al ganar ya mínimamente va a tener saldo de goles 0 Corea del Sur. Y en estos momentos Uruguay tiene saldo de goles -2. Recordemos que para colmo el segundo de este grupo va a enfrentar a Brasil. Sí. El primero creo Suiza o Serbia. O hay que ver cómo le va a Camerún, que también empató, pero Camerún juega contra Brasil. Pero el segundo lo más probable es que enfrente a Brasil. Lo de Martino dio lástima, me hizo acordar cuando no dirigió. En Chile los empates le salieron bien. Cavani tiró toda la responsabilidad a su técnico Diego Alonso. Canelo se tomó con todo el mundo. Canelo le no, respondió Canelo. Maravilla Martínez. Maravilla, sí, no. ¿verdad? El boxeador así se llama. Sí. Armó un desastre. ¿Vos estuviste por calle, Ariel? ¿Perdón? ¿Por calle estuviste? ¿San Lorenzo? No. Hoy le conocí a Ariel Julián Mareco, me sacó una foto con él, dice. No. San Lorenzo Calle, Omar Torres. Un Neymar 2 pasó por mí? Un Neymar 2 le pasó Omar. No era Ariel, ¿eh? La otra vez aparecí yo pidiendo pelota a un diputado. Ahora aparece una foto falsa de Ariel. No estuve. Vos sabés que todo el día. En esta época del año aparecen cada cosa. Por favor. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que vaya pasando. No, en serio. Ahora hay que mirar también desde la perspectiva de otros equipos en este grupo. En el caso de Ghana, si no pierde con Uruguay, si gana el empate a Uruguay, le puede alcanzar para clasificar en el grupo. Siempre y cuando tampoco gana. La selección de Ghana, si empata con Uruguay, es muy factible que clasifique siempre y cuando no gane Corea del Sur, ¿verdad? Que clasifique gana. Que clasifique. Claro, no, por supuesto, sí. Por eso, no, que gana si un empate va a 4 puntos. Sí. Y si... Pues le ganó a Corea. Y si gana, le llega a derrotar a Uruguay, ya no tiene nada que hacer Corea del Sur, ni si gana 10-0. Olvídate. Entonces, depende de sí mismo. El equipo el equipo africano de Ghana se puede clasificar dependiendo de sí mismo, ¿verdad? De sus resultados. Ante Uruguay. Bueno, el chip de la pelota de la Copa del Mundo colaboró también para ya sacar cualquier duda de la autoría del primer gol de Portugal ayer. Que tantas dudas habían en un principio. Habla Sky Sport de esa información, que la empresa Díaz ha confirmado que no hubo contacto entre el balón de la Copa del Mundo y Cristiano Ronaldo gracias a un sensor IMU de 500 HZ y la tecnología Connected Ball alojada en el Al Rihla de Adidas que se usó en el torneo, dice Sky Sport. Recordemos que el sensor también ayuda para detectar el fuera de juego semiautomático, que la pelota, gracias a la tecnología también que ha agregado más herramientas para esta Copa Mundial, además de mayor cantidad de cámaras desde los laterales, lo que ha realmente hecho un trabajo perfecto para detectar el fuera de juego. Bueno, cualquier duda entonces desterrada ya después de lo que fue, te repito, lo de ayer. Hacía falta, ¿verdad, Pedro? No. Incluso rápidamente en el estadio, por ejemplo, se corrigió. La señal televisiva ponía a Cristiano en un momento, después puso a Bruno, y la señal del estadio rápidamente apareció en la pantalla gigante con el altoparlante, en un momento que lo tomaron a Cristiano Ronaldo justamente mirando la pantalla y decía Bruno Fernández, y Cristiano como que hizo una sonrisa, no llegando todavía al récord de Eusebio, aquel gran goleador de Inglaterra, 66.
¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Casa Marco, Palacio Cristal Templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol es la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pishupe Quitadol. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahuet. Esto es lo que publica Marca en estos momentos con respecto a la situación de Benzema, que ya hablaba Ariel hace rato, que era difícil, poco factible que pueda retornar a jugar algún partido en el Mundial. Dice la información, como queriendo dejar de lado el revuelo mediático surgido en torno a su figura, el capitán blanco Karim Benzema, que sigue lesionado, se ha desplazado a las Islas Reunión para pasar unos días de descanso. Su regreso con Francia es improbable, por no decir imposible, como admitió el propio Didier Deschamps, porque la realidad es que Benzema sigue lesionado y aún no se ha recuperado de la rotura en el recto femoral de la pierna derecha que le apartó del Mundial. De hecho, los plazos de recuperación establecidos por los servicios médicos del Real Madrid hablaban de unas 3 semanas de recuperación. Karim se lesionó durante un entrenamiento de Francia el pasado 19 de noviembre, por lo que se encuentra en el Ecuador de su proceso de recuperación. Islas Reunión, una de las tantas islas que tiene Francia, me imagino hacia ya prácticamente África para pasar estos días. Entonces, con esto se descarta por cualquier posibilidad, está totalmente fuera de foco. Totalmente, o sea, sí. No, totalmente. No hay ni una posibilidad. Y yo creo que no. Si no, va a estar cerca de la selección, ahí, inclusive muy cerca de Qatar, ya mirando esa posibilidad, pero creo que no. Pero el clima del ambiente, ¿no? Claro. Es poco probable, como dicen. Mundial del 66, Federico. Eusebio, sí. 9 goles. Gran campaña, creo que salió en tercero, cuarto. Hasta semifinales. Hasta semifinales, Portugal, ¿no? Y Ronaldo tiene 8. A 1 quedó. Ayer pudo haber llegado a esa marca. ¿Y va a marcar, decís vos? Sí. Sí, va a marcar. ¿Contra Corea? Va a marcar. Si está clasificado, también tiene el... Van a claro. Y si no marca allí, puede que marque en octavos. Si gana Uruguay, Corea puede clasificar. No, para clasificar Uruguay debe ganar por 2 goles. Más que lo que Corea le gana a Portugal. Ahora si gana Corea, que por el paso que tuvo tampoco uno piensa que puede ganar, ¿verdad? Pero después de algunos resultados, hermano, uno no puede poner la mano en el fuego por nadie. Es que el ejemplo que dio Ariel es con respecto al ganar por la mínima. El 1-0 de Corea del Sur sobre Portugal le va a dar un saldo de goles 0 al equipo asiático, y ante ello Uruguay, si gana por 2 goles de diferencia, va a alcanzar la diferencia de goles de Corea del Sur en ese caso, pero Corea del Sur tiene más goles a favor que Uruguay, y en ese caso es correcto lo que dijo Ariel, tiene que ganar por 3 goles de diferencia si gana Corea del Sur por la mínima, para poder superarlo en la diferencia de goles al equipo asiático, a Corea del Sur. Corea marcó 2 goles. Corea tiene en este momento saldo menos 1. No, pero te digo, si se resolviese por la cantidad de por eso, goles marcados, al marcarle un gol a Portugal,
Uruguay todavía no marcó. Por eso, porque si gana Corea por un gol, 1-0 gana, va a llegar a 3 goles a favor, 3 goles en contra, saldo 0, pero 3 goles a favor. Y Uruguay ganando 2-0 va a llegar a 2 goles a favor, 2 goles en contra. Saldo 0 también, pero menos goles a favor. Y en fair play ni la otra vida Uruguay va a pasar va a clasificar. ¿Por qué? Sí. Con ¿Mucha gente ayer? Uruguay. No, claro, pero para ese criterio de desempate también, Uruguay. Pero no están pegando tanto, ¿eh? No están pegando tanto, digo por los uruguayos. Y con respecto a Cristiano Ronaldo, vos sabés que no tiene tanta pegada. O sea, digo que no dispara mucho al arco en los 2 primeros partidos. No, está diferente. Poco se le encontró. Es cierto, él es el verdadero finalizador ahora de Portugal. Pero muy poco, bueno, me van a decir, estuvo en la jugada, casi toca la pelota para el primer gol de ayer, ¿verdad? Y está ahí. Estamos hablando más con respecto a esos goles que le faltan para superar a Eusebio, ¿verdad? Que serían 2, para superar los 2. Sí. A la Pantera Negra. Entonces, la Pantera de Mozambique. Sí. Porque él es originalmente de Eusebio, estamos hablando de Eusebio. Y está por ahí entonces Cristiano con esa posibilidad. Y repetimos entonces, Uruguay lo que tiene que hacer es ganar. Y si gana por lo menos un 2-0, los 3-0, que llegue a los 3-0 ya le da una tranquilidad importante. Obligándolo a Corea del Sur a ganarle por más diferencia a Portugal si es que quiere clasificar a la siguiente ronda el equipo asiático. Sigue el 0-0 entre Ecuador y Senegal. El otro partido 0-0, ¿viste? Está, no, eso del Pucho llegar está contestando. Mira, con razón, te decía Federico. Sí, esta noticia nos envía Rubén Darío de Málaga. Portugal iba a presentar una nota para que consideren que sea de Cristiano Ronaldo. ¿Metió Países Bajos, Edgar? Gol de Países Bajos. ¿Cómo compartimos la tabla así, Fabio? Bueno, y con esta situación, Países Bajos va a 7 puntos, Ecuador 5 y Senegal en este caso queda con 4. Está clasificando a Ecuador, pero como segundo del grupo. Otra vez. Marino se marcó los 3 partidos. Marcó el primero contra Senegal de cabeza. Que le anticipó al arquero. Sí, marcó contra Ecuador y ahora está marcando nuevamente. ¿Cómo? Gapco. Cody. Sí. Cody Gapco, sí. Volante del PSV Eindhoven, jovencito. Que le anticipó a Mendy, el arquero de Senegal. Está más alto y no llegó primero. Pero llegó por un poquito, no es que se la sacó de las manos. No, claro. Llegó un poco mejor, fue un golazo aquel de John, había sido el... 23 años. 23 años. Sí. Está todavía en Holanda. Gakpo. Bueno, metiendo un poquito el tema cálculo mundial, Holanda entonces está metiéndose, está clasificando. Lo que decía que Portugal salió de la información esta mañana también, que iba a presentar una nota para que consideren que fue gol de Ronaldo, pero no hay caso. No. ¿Qué le van a hacer por el pobre Bruno Fernández que casi mete un hat-trick ayer, la gran figura que ha tenido Portugal? La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. El Black Friday ya está en Electrovan. Hasta el 30 de noviembre encontrarás hasta el 70% de descuento. Aprovecha y equipa tu casa en este verano. Congelador Tokio de 216 litros, cuotas de tan solo 120.000 guaraníes al mejor precio contado o financiando en 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta. Acércate a nuestras sucursales o visita nuestra página web www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Powerframe para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Llegó la promo como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer Casa Central o sucursal Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promoción y llévate una cubierta gratis. Cubo, mejor en todos los caminos.
Bueno, una isla muy característica, dice, se suele juntar mucha gente, refiriéndose a donde estaba Benzema. Isla Reunión. Isla Reunión, sí, se suele juntar mucha gente, claro, Isla Reunión. Ahí está, ¿te gusta los hinchas de Senegal? Y los africanos son bullangueros. Los africanos, ¿verdad? Con toda esa vestimenta típica. Ayer lo de Camerún, como festejaban, y el técnico, mirá. Está parando el equipo, parando, tranquilo. Ahí está. Y ahí está, León. Lo que estábamos hablando hace rato, Ariel. Sí. Pero no, realmente son muy divertidos. Imagínate, obviamente sí, estos no, todavía no están, o ya le pasaron en la previa algo, ¿verdad? No creo. Imagínate si es acompañado de algo, ¿verdad? ¿Cómo van a estar? Sí, muy efusivos, muy alegres. Muy alegres, bailando cada rato. Sí, pero hincha mexicano. Lo que no estoy viendo mucho hincha de Ecuador, que en el debut había muchos. Ahí está Koulibaly. Vamos a ver cómo le va al equipo sudamericano. Esta tarde, lo de Irán. Llamó la atención la amenaza del gobierno que le hizo saber a los jugadores. Qué bravo, ¿eh? Qué bravo para los jugadores. Que exista en el 2022 esto, ¿no? ¿Por qué esto existía antes? Es que los jugadores también habían arrancado, recuerdan ustedes, con esa... ¿No cantaron el himno? Protesta por medio, entonces... Sí. Ahora quieren esto, ¿verdad? Con respecto a lo que va a pasar hoy con el partido, y está en juego clasificación o eliminación. Le pidieron que cante el himno, que tengan un comportamiento debido. Así es. Y con una amenaza muy fuerte porque... Bueno, de hecho ya cantaron el himno en el segundo partido. Sí. Y se supone que no habrá más sorpresa o desobediencia en función a esta advertencia, porque la advertencia es una amenaza. Imagínate que amenacen que le van a hacer algo a tu familia, vos estás lejos de tu país, en un país donde hay una explosión social, donde definitivamente hay una tiranía. 4.000 muertos hasta ahora desde la explosión social. 4.000 muertos, sí. Por favor. Entonces, lo más lógico es que... Entre los disidentes. Que el idealismo por ahora se le corra a un costado y se dediquen los jugadores de Irán a jugar al fútbol, porque el peligro y el riesgo es muy, muy grande para sus familiares. No, aparte decía... el tema que en el primer partido no cantaban el himno y la gente que apoya al gobierno se enojó. El segundo partido cantaban el himno y los que no apoyan al gobierno se enojaron. O sea, los jugadores de Irán están en la boca de todos en este momento en Irán. Dice la información, el gobierno de Irán ha amenazado a los familiares de su equipo nacional en el Mundial con el encarcelamiento o la tortura si los jugadores de la selección no se comportan debidamente en el partido que juegan contra la selección de Estados Unidos hoy. Tras la negativa de los jugadores iraníes a cantar el himno nacional en su primer partido contra Inglaterra el 21 de noviembre, los jugadores fueron convocados a una reunión con miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, aseguró a la cadena CNN una fuente relacionada con la seguridad del campeonato. Según las fuentes, las autoridades iraníes advirtieron a los jugadores que sus familias se enfrentarían a situaciones de violencia y tortura si no cantaban el himno nacional o si se unían a alguna protesta política contra el régimen de Teherán. En el segundo partido de la selección, el 25 de noviembre, en el que ganó 2-0 al combinado de Gales, los jugadores sí cantaron el himno. Al comienzo del encuentro se pudo comprobar por las imágenes. ¿Por qué esto ya no apareció en el segundo partido, tras lo sucedido en el primero? Porque este partido contra Estados Unidos tiene su historia, ¿verdad? Claro. Hay historia, una rivalidad espiritual. Y la visibilidad en este partido va a ser totalmente distinta si hubiera algún acto de rebeldía en relación a lo que está pasando en Irán. Y va a ser muy aprovechada por el enemigo, para ellos que es Estados Unidos, ¿verdad? Imagínense, dice la información para cerrar, que decenas de oficiales, justamente de las fuerzas revolucionarias de Irán, habían sido reclutados para controlar a los jugadores iraníes ahí en Qatar, a quienes no se les permite mezclarse fuera del equipo o reunirse con extranjeros. Hay una gran cantidad de oficiales de seguridad iraníes en Qatar recopilando información y monitoreando a los jugadores. Y bueno, así está el tema entonces en la previa a Irán-Estados Unidos, que ya jugaron el partido de La Paz en Francia 98, un partido que había tenido como innovación que fue la primera vez que los dos equipos posaron juntos. Se entremezclaron, hicieron un solo equipo entre los dos, Estados Unidos e Irán, camiseta blanca, camiseta roja, y después de eso la FIFA adoptó en diferentes campeonatos que los equipos posen de esa forma, en algunos partidos específicos. Confirmado lo de Tiburón Torres, mañana viaja a Villarrica para firmar, entonces se puede decir ya que Roberto Torres, el nuevo técnico de Guaireña, mañana está firmando en Villarrica.
Él es técnico de Resistencia y otros clubes. Sí, un técnico con demasiada experiencia que maneja al dedillo el fútbol paraguayo y todo lo que concierne a jugadores. No le va a ser difícil contratar porque conoce todo lo que necesita para ese equipo, me imagino. Y sobre todo que hizo una buena campaña con Resistencia, un equipo nuevo en primera división para lo que ha sido esta temporada. Que después sí, con la salida de muchos jugadores, el equipo mermó su potencial, pero estamos hablando de un muy buen entrenador. Campeón con Cerro, Libertad. La salida fue muy llamativa también de Resistencia, porque había hecho una muy buena campaña. De hecho, ese colchón de triunfos y algunos empates con Tiburón Torres, muy buen resultado, muy buena gestión en la primera parte del año, hizo que Resistencia no perdiera la categoría este año, porque el segundo semestre fue muy malo en cuanto a cosecha de puntos, y esa base le sirvió para sostenerse y permanecer en primera división. Recordemos que Tiburón ya tiene un par de títulos con Cerro Porteño, el Clausura del 2015 y con Libertad. Ganó, si mal no recuerdo, en el 2016 el Apertura también. ¿Apertura o Clausura? La Clausura creo que el 2016 ganó Guaraní. La Clausura fue de Guaraní. Porque nuestro primer año fue con Unión y él reemplazó entonces a Rivera. Pudimos ganar 16, dijiste, ¿verdad? Para mí 16. Cuando vinimos aquí nosotros, estaba Rivera, me acuerdo, en Libertad. En Libertad. Porque al Tiburón Apertura 2015, dice Darío Ibarra. De Cerro. En Cerro sí. Cerro 2015. Sí, Cerro sí. Entonces Libertad ha sido Apertura 2016. Y después se produce la rotura en la lucha por el título de Cerro Porteño con Olimpia, la rotura Florentín Torres, ya en la parte final del campeonato. Se va Torres y se queda Gustavo Florentín, que finalmente jugó esa finalísima con Olimpia. Y después hizo una buena sudamericana con Nacional Tiburón. También, sí. 2017. A Cruzeiro. A Estudiantes de La Plata también. A Cruzeiro en penales. Sí. Santi Rojas. Me acuerdo que fue figura. Creo que eliminó a 3 equipos que fueron campeones de América, en aquel momento. El Nacional con Tiburón Torres, que entonces está para ser técnico de Guaireña, está firmando mañana el contrato con el ex equipo de Troadio Duarte. Buenas noticias para todas las personas que siguen sin tener un seguro para auto. Llegó Atalaya Seguros Black Friday. Con tu póliza de seguro para auto te regalamos una póliza contra accidentes personales, más un kit de primeros auxilios. Apúrate, tenés tiempo hasta este 30 de noviembre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Cumplir el sueño de tu próximo 0 kilómetro ahora es más fácil con Visión Banco. Vos elegís la marca, pagás al contado y podés retirar ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más información, escribinos al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en Aires Split. Los mejores precios y las cuotas más bajas del país. Escucha esta super oferta Split Carrier de 18.000 BTU precio normal. 18 cuotas de 460.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 369.000. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000 o comprar online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Tower Star Casino Online. Descubrí la forma de jugar y ganar desde la comodidad de tu hogar o tu oficina. Ingresa a www.towerstar.bet. Registrate y gana automáticamente 100.000 en bono de bienvenida. Para retiros y recargas podés acercarte hasta Candilejas, Sala de Juegos Hotel Guaraní, Bingo Quinta Avenida y Star Plaza. Y además duplicas tus recargas hasta 600.000. No esperes más y regístrate ahora. Llegó la fiesta del fútbol y qué mejor manera de celebrar el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Participa de sorteos semanales con fabulosos premios con kits de asado, televisores, equipos de sonido, fabricadora de hielo, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH más el número del lote de fabricación al 44405 y listo. Celebrar el Mundial con Santa Elena Gran Vino.
2015 de Sala Estrada, lo llaman al Chiqui, pregunta por qué Ciudad Liga el año pasado no hubo respuesta, se apaga, ahí empezó a ganar Tiburón Torres. Olvidaron a Arce, Torres sale campeón, Francisco a Olimpia. La reseña Johnny en aquel título que ganó Tiburón Torres con Cerro Porteño. Está bien. Sí. Y con Libertad también, al año siguiente. Y lo de Tiburón, para destacar en ese trabajo que hizo con Resistencia, recuerdan ustedes que esa primera rueda de la apertura de este año estuvo en los primeros 3 hasta el cuarto. Tercero, cuarto, Sí, tercero, cuarto, así hasta que estaba. empezó a bajar que iba a ser algo natural, ¿verdad? Pero le dio batalla a muchos equipos en esa apertura con un buen equipo, con una columna importante. Porque él armó ese equipo de acuerdo a casi el mismo que venía de la intermedia. Del ascenso en este caso, ¿verdad? Entonces, poco retocó ese equipo. Porque le siguió dando Es más, chance por ejemplo, un consagrado como Julián Benítez ya no formó parte. Claro. ¿Se acuerdan? El jugó la intermedia y después, cuando vino Tiburón, salió. Cambió mucho, así que Fabio, ¿te acuerdas de Eduardo Aranda? Julián Benítez, unos experimentados, él no contó con algunos experimentados Sí, y armó un propio plantel. Después Aranda retornó para el segundo semestre porque ya no estaba Tiburón, pero nadie puede discutir de que ha hecho muy buen trabajo, muy buen trabajo en la primera parte. Llegó Rolando Santos, el arquero, y después formó una columna vertebral donde Brizuela era titular, ya era titular Brizuela, el que terminó siendo el capitán del equipo. Hizo figura a Ronaldo Martínez con el chino. Allí hay un problema, Federico. Sí. Diego Martínez y Resistencia. Epa. Sí, ¿Por qué? hay un problema porque... Epa, te digo porque ya más o menos estoy entendiendo la historia. No, y para Diego Martínez terminó el contrato. Y dice el presidente ese percate, le llama, che, ¿qué te pasa? No, y terminó, ¿cómo el contrato? No, si firmamos en julio pasado, renovamos, le digo. Así es que no se sabe en qué va a terminar. Para Diego Martínez el chino, ya no hay contrato con Resistencia. El presidente dice, no, un momentito. Está duro el tema, no sé si necesitas Memo Vital, ese que le dijo para que te acuerdes de ¿Necesitas qué? Memo Vital, si en julio firmamos un nuevo contrato. Y bueno, parece que Diego quiso hacer paralelamente una transacción un papel y después fue contrato. Y ese es otro tema también. Puede pasar también, a veces se firman cosas. Ahí está la tabla con los goles a favor, Fabio. Epa, no toca, no. ¿Penal? Penal dice. ¿Penal? Penal dice el árbitro. Penal para Senegal. Penal para Senegal. Hincapié. Dice, hombro dice. Yo no sé por qué toca la pelota, me parece hincapié. Contra Ismaila. Vamos a ver si, claro, si se confirma, están los ecuatorianos. De hecho, hay que decir de lo que estamos viendo, entre que hacemos el programa, yo lo estoy viendo mucho más fresco. Sí. No, Senegal está más fresco, está jugando mejor. Está jugando mejor, está llegando, tuvo más chances. Sí, le corta el camino, no llega a la pelota y le corta el trayecto con el físico. Sí, no le deja continuar. Bueno, ya la pelota pasó. Ahí está. Puntea. Pasó. Penal, llega tarde. Esta toma más penal que la otra, Sí. No se puede catalogar como hombro contra hombro, que es lo que trata de buscar hincapié en la acción. Entonces, creo que se va a confirmar el penal para Senegal. Exactamente. Estamos con Raúl Cáceres en línea. ¿Qué tal, Raúl? Hola, Federico. ¿Todo bien y vos? Bien. ¿Estás mirando el partido del Mundial? No, estoy en la calle, Federico. Lastimosamente no estoy. Te cuento que hay penal para Senegal. Sí, escuché que estaban en este momento. ¿Qué tal está, Raúl? ¿Cuándo te sumas a Guaraní? ¿Cuándo arrancas? Creo que el 15 de diciembre se arranca. Todavía no había confirmado eso, pero cuando hablé con Rodrigo me dijo que entre esa fecha iba a estar comenzando la pretemporada. ¿Estás retornando después de 2 o 3 temporadas al fútbol paraguayo, Raúl? 3, después de 3 temporadas. Yo había vuelto después de mi préstamo de Vasco a Cerro del 2020 y pude jugar solo 8 partidos porque después vino la pandemia y ahí en medio de la pandemia me fui a Cruzeiro. ¿Te cambió algo el fútbol brasileño? Sí, la verdad que sí, te ayuda a adaptarte más rápido, a mejorar muchas cosas que por allá acá en el fútbol paraguayo uno no consigue. Y además el lateral en Brasil básicamente es un delantero. Bueno, en el fútbol moderno el lateral ahora es un delantero más, pero ni hablar en Brasil. No, obvio. El puesto de lateral en Brasil es un puesto muy conocido en el mundo. Igual creo que ellos cambiaron mucho también. Hay veces que ya no somos tan ofensivos como eran antes porque
porque saben que si deja mucho espacio los putas rivales aprovechan esos espacios. Entonces yo creo que por eso me adapté bien en esta segunda pasaje a Brasilia. Bueno, aprovechamos, Raúl, amigo, esta nota para comentarle a la gente que hay gol de Senegal de penal. 43 minutos del primer tiempo, 43 minutos del primer tiempo, gana Senegal a Ecuador por 1-0, estaba mejor el equipo africano. Bueno, dentro de los clubes que viniste aquí, Guaraní se ve un club con pretensiones permanentes, que está buscando armar un equipo después de una temporada floja. ¿Te gustó eso cuando te comentaron el tema, sabiendo lo que significa eso, Raúl? Sí, me comentaron eso, me comentaron que dentro mismo del club están haciendo una renovación después de este mal año que tuvieron. Están tratando de que lleguen refuerzos de experiencia para complementar con los chicos que Guaraní sacó este año, que son muy buenos. Entonces esperemos que con el trabajo de Rodrigo se pueda complementar eso lo más rápido posible y que podamos tener un equipo muy competitivo a la hora de jugar el campeonato. Hablaste ya con Rodrigo, ¿verdad? Sí, hablé con él hace unos 10 días más o menos, y ahí él me manifestó su idea, lo que él quiere. Entonces eso hizo que me incline también hacia el sitio Guaraní. Raúl, ¿significa mucho esto para vos con respecto a lo que significó el pasado de tu papá? Jugó en Guaraní, hay un sentimiento especial ahí, hay un vínculo con ese club. Sí, hay un vínculo muy especial, un cariño por el club, porque fue el club que le abrió la puerta a mi padre cuando vino del interior. Entonces siempre se le tiene ese cariño, aparte él fue campeón ahí, entonces es un lindo desafío también poder intentar salir campeón con Guaraní y hacer lo que él hizo en ese club. Raúl, vos fuiste compañero de Moreno Martín en Cruzeiro, ¿no? Así mismo, fuimos compañeros dos temporadas. Preguntarte, porque acá Ariel Marco te habla, para mi gusto no satisfizo la gran expectativa que se tenía en función a su juego, y creo que gran parte de la hinchada de Cerro Porteño también entiende que hay todavía deuda de parte del boliviano con respecto a la expectativa que se creó en torno a su llegada. Consultarte si te sorprende que él no haya respondido en Cerro Porteño de lo que se esperó de él. Y mira, yo de ver los partidos vi muy poco este año que pasó del fútbol paraguayo en sí, ¿no? Pero sí acompañé y vi que habían comentarios donde por ahí él no conseguía adaptarse totalmente. Ojalá que ahora con esa pretemporada que él va a hacer con Cerro pueda llegar a eso, pueda conocer mejor a los compañeros y demostrar lo que él sabe, que él es un delantero de jerarquía. Está de más hablar de todo lo que él ya hizo en su carrera, y ojalá que por él, porque él se merece, pueda hacer una buena campaña con Cerro. Raúl, ¿llegaste a leer lo que dijo Mateus de Cerro Porteño con respecto a que no le quieren pasar la pelota a Moreno Martins? ¿Te sorprendió eso? Leí sí, pero no tengo nada que opinar al respecto. Creo que es un problema interno entre ellos que tienen que resolver, y como yo no estoy ahí, no me gustaría opinar de eso. ¿Y cómo ves a lo que se está preparando Guaraní? Ya estabas hablando, Raúl, sabes que no hizo buena campaña, los hinchas están decepcionados realmente con este año que se hizo en el club, y hay esperanzas renovadas, tienen que entrar con todo en este siguiente año, hay Copa de por medio también, así que Guaraní debe ser protagonista, Raúl. Exactamente, ojalá que con la pretemporada, con los jugadores que estamos llegando, podamos ayudar al club. Porque hemos dicho, Guaraní tiene muy buenos chicos que demostraron todo su potencial, solo que por ahí faltaba un poco de experiencia que le ayuda a ellos a manejar. Aparte, Guaraní es un equipo grande que siempre tiene que estar peleando de arriba, y esperemos que este 2023 sea el año en que Guaraní vuelva a estar ahí arriba, y por qué no salir campeón con Guaraní también. Raúl, ¿ha aparecido algún lateral distinto en los últimos tiempos? Porque el técnico de la selección está buscando laterales. Te pregunto, lateral derecho, ¿hay algún nombre que a vos te sorprendió que sí, este pinta? ¿En el fútbol paraguayo, no sé? Paraguayo, sí. Y mira, de lo que acompañé entre el año pasado y este año,
Me sorprendió el chico nacional, Espínola, que después creo que perdió el espacio en Nacional, pero me pareció un muy buen proyecto para ese puesto lateral. No sé qué habrá acontecido con él, pero lo poco que lo vi me pareció muy interesante. Paraguarí, el hijo del... Exacto. Él se lesionó mal, Raúl, se lesionó mal y no pudo jugar más en el año. Pero no, sí, no sabía eso. Coincidimos que es una gran aparición, de hecho lo quiso Cerro también y algunos equipos de afuera. Federico. ¿Cuándo arranca la pretemporada, Raúl? Creo que el 15, no estaba confirmado, pero entre esos días ya estaría comenzando. El 15 de diciembre entonces se presentan. Sí, de diciembre, exactamente. Correcto. Bueno, Raúl, bienvenido nuevamente al fútbol, a nuestro fútbol. Sí, estamos de vuelta, así que estamos a la orden de cuando gusten. Raúl Cáceres, lateral derecho, va por Guaraní, como le recordaba Fabio, el club que lo vio nacer a Virginio Cáceres, al menos en cuanto a clubes. Claro, llegando desde Concepción, siempre suele recordar también Gerardo las diferentes... ¿No la selección de San Pedro? Perdón, San Pedro, sí. San Pedro. Sí, San Pedro, la selección San Pedro siempre suele recordar Gerardo Figueiredo, por ejemplo. Que campeón en el 84, ¿no? Sí, campeón en el 84, sí. Y de ahí para dar el salto y jugar en Olimpia, problemas de documentación de por medio también, ¿recuerdan? Lo privó de años de la selección, claro. Claro, México 86... Era una buena oportunidad, pero bueno, pasaron ese tipo de cosas, ¿no? Esas irregularidades. A punto de culminar la primera etapa entre Senegal y Ecuador. Victoria del equipo africano, que con esto clasifica como segundo en su grupo. Se está quedando eliminado por ahora Ecuador con este resultado. Una pena sería, ¿no? Para todo lo que ha significado el buen trabajo, no venía perdiendo. Un penal de hincapié sobre Sarr, que el mismo jugador africano lo resolvió para el gol de Senegal. De penal, el gol entonces para esta victoria parcial del equipo de Senegal sobre Ecuador. 1-0, a punto de concluir la primera etapa. En el otro encuentro, Países Bajos le sigue ganando a Qatar 1-0. Informa EA, que está muy pendiente del partido, que ha culminado la primera etapa en ese encuentro, y Países Bajos con este resultado se asegura el primer lugar del grupo A. Y se puede decir que Senegal fue superior a Ecuador en el primer tiempo, lo está ganando bien. Se mereció, sí. San Pedro, sí, hacía la corrección aquí. El tema de la selección de Virginio Cáceres, gracias. Es General Aquino, Federico, una ciudad fronteriza con Villa del Rosario. Acá me dice Itacurubí Rosario, ¿no? Yo tenía General Aquino, puede ser. Pero Itacurubí está pegado también por General Aquino. Ciudad vecina Santa Nímez acá. También. Gracias a quien nos envía los datos. Final del primer tiempo entonces, que estaba por decir... que se le complica. Saludos, ¿quién envía? Saludos, Fede, y decinos quién sos, porque te agradezco, hermano, por los datos siempre, como a cada persona que nos envía datos. Muy buen programa, está bien, gracias. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de raza fuerte, la Ranger 2023 4x4 al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Tapero Villa al 021-671-900. Tienda La Perla, todo para el deporte que te gusta. Atuendos deportivos de las más afamadas marcas: Nike, Puma, New Balance, Lotto, Ullsport, Diepar, Golti, Kappa. Calzados, remeras, shorts, pelotas, medias y accesorios. Precios especiales a mayoristas y revendedores. Servicio de delivery pickup en Petirosi 735, casi República Francesa, Asunción. WhatsApp 0981 4485 77. Sin importar el destino ni la distancia, manejar en ruta siempre implica ciertos riesgos. Adquirí el seguro de automóvil de Panal Seguros y viaja tranquilo. Panal Seguros, sentí la confianza. Para que llegues tranquilo a fin de año, IDESA, Inmobiliaria del Este S.A., la inmobiliaria número 1 del país, te regala estos super descuentos. Pagando desde la web o desde la app, podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 097-2400-1300
Disfruta de esta oportunidad de ponerte al día y de esa máximo respaldo a su inversión. En este mundial con NGO viajas y gane quien gane. Participa de la promo comprando productos Tokio, Whirlpool, Arno, Molinex, Trab, Evolution, Sony, Yorgafa, Ecosilcon y Remington. Adquirilos en las principales tiendas de electrodomésticos. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Bases y condiciones en la web de NGO Saeca. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de los Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, corta césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Tibio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. 12:55. Nuevo lesionado en Brasil, Alessandro. El lateral. Lateral izquierdo, sí. Sí. Y confirmó el médico Rodrigo Lasmar de Brasil que, como estaba previsto, ni Neymar ni Danilo van a jugar contra Camerún. Hablaron un poquito de los lesionados de Brasil. De hecho, sí, prácticamente improvisando, Militão tuvo que jugar el lateral. El partido ante Suiza. Ayer, claro, sí. El partido ante Suiza. Por esta situación que vivió en lugar de Danilo, ¿verdad? Claro. Y con respecto a lo que pueda pasar hoy esta tarde, Federico, recordando que los partidos que se van a jugar desde las 16 horas son Inglaterra-Gales e Irán ante Estados Unidos. Ojo con Inglaterra, que si no gana, puede terminar el segundo de su grupo y así debería enfrentar, así como están las cosas, a Países Bajos. Ah, qué partido, ya podemos tener ya un... Entonces, no se puede dar ese lujo a Inglaterra de empatar hoy perdiendo, inclusive se puede complicar. De hecho, se va a complicar si pierde el partido, porque Irán-Estados Unidos, a mí me parece, más allá de lo que pueda pasar el duelo, lo que se habla de política y compañía, a mí me parece que Estados Unidos tranquilamente le puede ganar a Irán. Más allá de lo sorpresivo que fue... ¿Y Gales le puede empatar a Inglaterra o no? Y mira, está complicado, ¿no? Y sí, pero lo de Inglaterra siempre es así. Muchas veces aparece como un equipo que puede pintar para cosas muy importantes y después se va desinflando, se va apagando. No es el caso del último mundial, por ejemplo. En el último mundial no pasó eso, no se desinfló. De hecho, llegó hasta la parte final, y lo que tiene que ver con la Eurocopa también. Pero con Inglaterra uno nunca sabe. Uno nunca sabe con Inglaterra. Ha tenido grandes equipos y fue un blef de repente. Ahora tiene un buen equipo, vamos a decir, no sé si para campeón, pero sí para llegar lejos, a pesar que contra Estados Unidos la imagen fue bastante falsa respecto al debut con Irán. Me preocupan los sudamericanos, Fabio. El mundial pasado, ¿pasaron todos los sudamericanos o no? Pasó Brasil, obviamente. Colombia creo que pasa y queda eliminado con Inglaterra. Sí, 2018. Argentina pasa, queda eliminado con Francia, también en octavos. Uruguay llegó más lejos. Uruguay queda eliminado con Francia también en cuartos. Pero pasaron los 4. Perú quedó afuera. Ahora tenemos 4 sudamericanos. Ecuador está quedando afuera. Argentina debe ganar sí o sí. Uruguay debe ganar sí o sí. Y el que ya pasó es Brasil, como el mundial pasado. Preocupa, ¿no? El tema que uno siempre mira con otros ojos cuando hay sudamericanos dentro del mundial. A mí me pasa al menos eso, ¿no? Pero al final de cuentas estamos hablando de, sacándolo de Brasil obviamente, que los 3 equipos dependen de sí mismos, hasta Ecuador. Ahora en este segundo claro. Lo de Uruguay yo creo que gana y altas chances de clasificar. Yo no veo que Corea le pueda ganar a Portugal, ¿verdad? Y sobre todo y gana un equipo difícil.
Claro, Ghana es un equipo... Tiene mucho gol, repito. Eso sí, pero... Casi le empató a Portugal. Pero depende de sí mismo Uruguay, o sea, ganando se le abren las posibilidades. Y lo de Argentina, gana y está. Por eso te decía, y lo de Ecuador le quedan 45 minutos por lo menos para poder empatar este partido. Y son situaciones raras, porque si vos me decís si me estaba gustando Ecuador, sí. A mí me estaba gustando, sí, pero me estaba gustando Ecuador. También dije en la radio y en la TV, también dije que sería muy muy feo que una selección que estaba con tan buenas sensaciones quede eliminada, y podía pasar, porque Senegal es buen equipo. Sí, Uruguay es diferente, si le gana, no va a decir, bueno, arrancó torcido ya, pero Ecuador venía muy bien, tuvo que haber ganado a Países Bajos, y está perdiendo ahora, está perdiendo bien, lo superó Senegal, está quedando afuera. Yo no quiero es que en cuartos ya quedaron casi 6 sudamericanos. Brasil es el único representante. A favor de Ecuador podemos decir que un partido similar hizo ante Países Bajos la fecha pasada, no jugó bien el primer tiempo. Pero le llegó mate, ahora le anularon un gol y todo sí, sobre la hora. Pero en el segundo tiempo mejoró. Sí. Y a eso se tiene que aferrar Ecuador ahora para poder lograr la clasificación. Porque sí, Senegal hizo un mejor juego, más aplomado a la hora de generar fútbol de mitad de cancha para arriba, lo que pudimos observar, y a Ecuador le costó todo. Al menos en este primer tiempo, donde está perdiendo bien, pero se puede recuperar todavía con respecto a lo que pueda pasar. Le tengo fe. Que va. Ecuador, bueno, está bien, Fabio Martí, que vino renovado mentalmente, le tiene fe. Sí, le tengo fe. Porque acá no tenés nada que perder, tenés que jugártela. Sí o sí, está fuera de la Copa del Mundo. Se supone que irá con todo a asumir el rol protagónico dentro del partido. ¿Qué pensará? Tiene que ir. Claro. ¿No recuerda Luis Marías en Francia? Sí, Irán le ganó 2-1 el partido de La Paz, había sido aquel. ¿Qué tal se vive en Estados Unidos, Luis María, el partido contra Irán? Contar un poquito en Irán, oye, más o menos la fecha patria sí, más importante, debe estar recordando aquel partido. Los estadounidenses filtraron esa información de la advertencia del gobierno iraní. Sí, CNN, ¿verdad? Sí. Sí. Y en el 2014... pasó Brasil, pasó Argentina, pasó Uruguay, Colombia pasó también, pasaron todos. No digo, Ariel, que sería feo que queden los sudamericanos en primera fase. Sí, totalmente. Porque Ecuador está quedando ahora afuera, Argentina debe ganar sí o sí, Uruguay debe ganar sí o sí. Y el Mundial 2010 era el Mundial de Sudamericanos. Estaban en cuarto Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y cada uno estaba en un combo diferente. Me acuerdo que incluso se especuló que podía haber semifinal sudamericana. ¿Qué pasó? Que primero Holanda le dejó afuera a Brasil. Segundo, Alemania le goleó a Argentina 4-0. Después nosotros quedamos afuera con España. Y Uruguay fue el único que pasó, que le ganó a Ghana. De ser 4, pasó solo 1. Ojalá que puedan revertir todo esto, el caso de Uruguay, de Ecuador, y puedan seguir en la Copa del Mundo, porque si bien es cierto, no son selecciones nuestras, igual nos genera cierto no fanatismo, pero algún tipo de ganas, de deseo para que estas selecciones sigan por el continente. Recordemos que Europa ya nos quitó a nosotros una ventaja importante en cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad de Copa del Mundo. Son 11 contra 9. 11 contra 9. Y siendo que Sudamérica antes le ganaba, Y nosotros estábamos arriba hasta hace poco, Federico. Y después, y no solamente a nivel de selecciones, a nivel de clubes, hace rato que un equipo no levanta la Copa Mundial o la Copa Intercontinental. Y no podemos dejarle de vuelta solo a Brasil allí. No podemos dejarle de vuelta solo a Brasil. Y por supuesto que deseamos que puedan seguir. Yo creo que todos siguen teniendo chance. Uruguay igual sigue teniendo chance. Argentina depende de sí mismo. Y acá Ecuador no tiene otra que jugársela con todo en este segundo tiempo. Sí, el sí se puede de Ecuador, sí, Fabio. Con respecto a la previa de Irán-Estados Unidos, ayer decía Carlos Queiroz, el técnico de Irán, que él veía este partido de la siguiente manera: partiendo que después de 42 años en este juego como entrenador, creo que no puedes envolverte en esos juegos mentales y que no ha aprendido nada sobre el juego. Este no es el caso. Todos esos eventos colaterales que rodean este mundial, pero espero que lo podamos ver en el futuro y que aprendamos mucho de esto en el próximo evento, nos sirven en este partido. Nuestra misión aquí es entretener por lo menos por 90 minutos en una conferencia de prensa que arrancó aplausos por parte de la prensa iraní.
Decía también el entrenador que tratará de devolverle Los la peces sonrisa. son todos teorías de piragüita, ¿eh? Sí. Estaba leyendo. Tratará de devolverle la sonrisa a los niños y a las personas iraníes al menos por 90 minutos en medio de toda la tensión social que rodea el partido Irán-Estados Unidos. Bueno, dice Luis María de Estados Unidos, aquí se siente que va más de lo deportivo y quieren ganarlo por buena diferencia, dice. Respecto a los americanos, a los norteamericanos. Viste. Y cómo están viviendo el partido. Ellos también lo sienten como una rivalidad muy especial. A los cuartos finalistas en Sudáfrica se une Chile, que quedó en octavo, ¿cierto? Había perdido con Brasil un partido increíble, que lo debió haber ganado en los 120 minutos. El famoso travesaño de Mauricio Pinilla, que pegó el travesaño, pues fueron a la definición por penales, y ahí pasó Brasil. Y Brasil en el 2014 fuera con Alemania 7-1, 2010 con Países Bajos 2-1, 2006 con Francia, gran actuación de Zinedine Zidane en aquel partido 1-0. Como Brasil tampoco pudo acceder a las semifinales, salvo su mundial. Sí, le costó. Siguiendo con los datos de Irán-Estados Unidos, la primera vez que se enfrentaron fue en el 98, como decía Federico, victoria de Irán 2-1. ¿Qué distancia fue esa? Fase de grupos. Sí, fase de grupos. En el grupo F habían compartido grupo con Alemania y la antigua Yugoslavia. El último duelo entre Estados Unidos e Irán correspondió a un amistoso internacional 16 de enero de 2000, con victoria para los norteamericanos 1-0 en partido que se jugó en el Rose Bowl de Pasadena. Jugaron. No, lo de Pinilla fue en el 2014, sí. No sé yo si estoy mezclando todo, porque dije bien, Bélgica 2018. En el 2014 lo elimina a Brasil-Alemania. 2010, cuando era el Mundial de los Sudamericanos, lo elimina Holanda. Sí. Con una tarea donde Felipe Melo tuvo un par de errores. Y lo de Pinilla, que 2014, sí, octavos de final. El equipo de Chile con San Paolo, que jugaba muy bien, faltaba muy poco para ir a los penales, y Pinilla metió un remate en el travesaño increíble. Después ganó Brasil por penal. Ahí está lo que estaban comentando los compañeros, 2 cambios creo que mete Ecuador para la segunda etapa. Por eso, hay una super necesidad y no tenés nada que perder. Si estás fuera de la Copa del Mundo, tenés que jugártela. El todo por el todo. No hay mucho que especular acá. Después de una decorosa o muy buena campaña en las 2 primeras fechas, si se te va todo por la borda acá y tienes todavía 45 minutos, pues si tenés que jugar con 5 delanteros, tenés que jugar con 5 delanteros. Sí, y parece que Cayetano Rey, ¿cómo dijiste? Pues si tienes que jugar con 5 delanteros, tipo Paraguay-Nigeria. Pero no le Ahora Paraguay-Nigeria rompimos todo, después lo llevó atrás a Nigeria y en el 98 digo. Claro, es complicado este tipo de partido porque te hacen el segundo gol y te desarmas. ¿Y qué va a hacer? Te desplomas. Pero o si no va a pensar tipo la gran Diego Alonso. No, claro, hay que jugar de otra manera, pero atrás tenés que estar bien protegido. O sea, por lo menos marcar con 4 sí o sí, después el resto sí. Llegar bien, ajustar detalles que no pudo concretar en el primer tiempo para poder lograr el empate por lo menos. Aparte los africanos en un momento se desconectan. Sí, increíble. Hasta ahora no pueden superar eso. No hay. Eso que vos siempre solés decir, el segundo fatal, ellos... Una vez tuvimos yo le pregunté a Bora Milutinovi por qué no llegaban los africanos más lejos, ¿verdad? Él dirigió a una gran Nigeria. Sí. Y él decía que hay un momento que ellos van ganando y se ponen a pensar qué estará diciendo su familia, en qué van a gastar la plata del premio, cómo lo van a recibir cuando vuelvan a su país. Todos se ponen a pensar, y ahí ya le hicieron 2 goles dentro del partido. Bora Milutinovi lo decía, ¿eh? Sí. Se van. Sí, se van de repente gol del partido. de Países Bajos. Mira qué cara de triunfador tiene el ganar. Sí, ahí me parece que le dio un poco más de goles. Más 2.5, ¿eh? Algo de eso, por eso estaba celebrando. Ayer de John me dice, de John, el autor del gol. Ayer por ahí le hicieron a Bora una entrevista y he visto que ¿a quién? Estaba a Bora. Que dirigió 5 mundiales. Y Bora arrancó con 86, México 86, 90 dirigió un equipo Costa asiático. Rica, ¿no? Sí, Costa Rica. 94 Estados Unidos, 98 Nigeria y de 2002 dirigió a China. Sí. En el grupo de Brasil. O sea que Centroamérica, Norteamérica o Centroamérica ya podemos colocar en un lugar, ¿verdad? CONCACAF, mejor dicho. África y también Asia. Claro, todo. Todo. Sí. Y su mala que dirigió a San Lorenzo de Almagro con Chilaver como arquero en el 88.
Sí, Pinilla se tatuó esa jugada que pegó en el travesaño. El tema, a ver. Bora llegó a dirigir, ¿qué dice? Sí, San Lorenzo, gracias Ángel Rodas. También, 3 minutos, segundo tiempo. Estamos hablando de Senegal 1, Ecuador 0, Lana ya está, o Países Bajos. Los 2 goles de Camerún fueron similares a los anulados de Argentina. Ese habla del partido de ayer contra Corea. Sí, Ángel, para unir otra confederación, la Conmebol dirigió a San Lorenzo de Almagro. Sí. El trotamundo Bora Milutinovic, que después se dedicó a dar conferencias, un montón de cosas, porque tiene. Sí. Ya casi irreconocible. ¿En serio? Yo no le iba a reconocer si es que... No, y por eso te digo, he visto la entrevista. Ayer sí. Ahora va a intentar. Le tomó un periodista, creo que fue argentino, y en medio de la entrevista, que fue a vuelo de pájaro, porque fue a la pasada, y él contestaba una de las preguntas cuando le hacía al colega sobre cuántos mundiales dirigió y contestó 5. Está bien. Vamos a ver, bueno, estamos muy pendientes del Ecuador. ¿Qué pasa, Fabio? No, estoy mirando aquí una anécdota. Justamente pues estaban hablando de Bora Milutinovic. Y dentro de esas anécdotas importantes, cuando él llega a la selección de Estados Unidos, lo hace en el año 91. Dice, el entrenador serbio fue contratado por la Federación de Fútbol de Estados Unidos en 1991 cuando competía con Rinus Michels o con Carlos Queiroz. Milutinovic tenía fama también de establecer sesiones de fútbol tenis en los entrenamientos mismos que tomaba en serio, y sus decisiones importantes salían de cómo se desempeñaban en dichos ejercicios. Así lo dejó a ver a Alexis Lalas. ¿Se acuerdan de Alexis? Sí, claro. Alexis Lalas. El rockero. Sí. Dijo, sabíamos que Bora se la tomaba muy en serio, dice, por el fútbol tenis, porque él también lo jugaba. Para él la evaluación de ese fútbol tenis era más sobre cómo el individuo o individuos abordaban el juego en conjunto. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué tan competitivos son? ¿Cómo se tomaron la derrota? ¿Cómo eligen a su pareja? Dice. Lala recordó que Bora era un experto para probar su paciencia y que una de sus grandes pruebas fue su cabellera, que era parte de su imagen como jugador, lo que también llamó la atención del serbio. Tenía el cabello muy largo y recuerdo que estábamos en Phoenix, Arizona, y el asistente de Bora me dijo, Bora quiere que te cortes el pelo. Estaba irritado y empecé a gritar, esto es América, decía. ¿Quién, esto Lala? No está bien, sí, Lalas. Después dice, tuvimos una reunión esa noche y fue la primera vez que Bora me vio desde el corte de pelo, se había cortado al final. Entró, solo me saludó asintiendo con la cabeza y continuó. Ese fue 1 año y medio antes del Mundial y nunca dijo otra cosa sobre mi cabello o cómo me veía, porque en ese momento había pasado esa prueba. Él quería ver porque sabía que para mí el cabello era importante. A partir de ese momento me dejé crecer el cabello y la barba. Si tenía que hacer ese sacrificio, volvería con ganas, decía, para que quede como anécdota que al final Bora Milutinovic lo termina eligiendo porque se destacó Alexis Lala en lo que tenía que ver con el fútbol tenis, que observaba bastante el entrenador. Por eso lo convocó para Estados Unidos 94 y que después llamó la atención de todos por todo ese look. Por 1,90 m, pero unos 85 por ahí. Sí, no, mucha presencia. Sí, la Balboa. El hijo de Reina juega ahora en la selección de Estados Unidos. Entró la otra vez en el último partido contra Inglaterra. En ese mundial en el 94, qué linda camiseta la de Estados Unidos. ¿La de las estrellas? Sí, la de las estrellas. Era un buen diseño. ¿Cuánto habrá murido en 94, Ariel? Sí, ya estaba ya. Sí, muchísimo. Al pie del cañón. Suecia y compañía. Suecia. Esta Oriol ganó a Colombia con el gol de Escobar. El fatal gol de Escobar en contra. A Colombia. Meola, el arquero de Estados Unidos. Tony Meola. Sí. Y después el Bulgaria, que fue una sorpresa, que le eliminó a Alemania. Recuerdo el golazo de Stoichkov contra Alemania. El tiro libre, sí. Suecia también llegó lejos. Sí. Y Suecia llegó a la semi. Le eliminó Brasil. Gol de Romario 1-0. Exactamente, a Thomas Ravelli. Sí. De padre italiano, Tony Meola, así es, azulgrana. Aquella selección tenía Balboa, a Kobe Jones, aquel delantero también tan rápido en el ataque norteamericano. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico.
¿Cansado de filtraciones en tanques y piscinas? Utiliza Descal 2C, la mezcla impermeable, y olvídate de las fugas de agua. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con 0 lactosa, 0 azúcar agregada y 0 grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer o en tu punto de venta favorito. Lactos Trébol nutre tus emociones. Tu Taiga Arizona de 150 cilindradas a cuotas de tan solo 439,000 guaraníes, 15,000 kilómetros de garantía y además un tanque lleno de regalo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Los martes en Farmacias Catedral, ahora con Sudamerisbank, con descuentos de hasta el 40% en todas las categorías, con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas adentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos Pizza juega con todo. Lácteos La Fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. ¿La conoces? El único yogur bebible con doble proteína. Son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos. 100% bebible y en sabores frutales. Semidescremado, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales. Feria de venta a insuperables precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. 13:16 nos dice el amigo Ángel Rodas. Cuando participé de un encuentro en Twitter con Lalas, le dije que era de Paraguay y me dijo Asunción. Fui un par de veces ahí, Alexis Lalas. Hoy en día es comentarista de Fox. Alexis Lalas, recuerda también Luis María, Carlos Bocanegra, Landon Donovan, más adelante Donovan, gran jugador, gran número 10 de Estados Unidos, quizá el mejor de Estados Unidos. Repasamos lo que está pasando en el grupo A en la última fecha de la fase de grupos. En este caso tenemos que decir que Ecuador está perdiendo todavía ante Senegal 1-0, minuto 10 de la etapa complementaria, necesita empatar para poder clasificar al equipo sudamericano. En el otro partido, Países Bajos se está asegurando el primer lugar, le está ganando 2-0, gracias Edgar, le está ganando 2-0 a Qatar, con goles de, en este caso, Códiva Cop y por supuesto de John. De John marcó el segundo tanto, ahora minuto 60 ya, en este caso 15 de la etapa complementaria. Países Bajos va a ser el primero de su grupo y el segundo por ahora Senegal, esperando que el equipo ecuatoriano pueda por lo menos empatar el encuentro. Va con todo, pero le está costando, no está encontrando los caminos. Pero no puede desbordar. Por lo menos cambió el mandato, ¿verdad? Por lo menos está dominando ahora. Manda en la cancha, pero le está costando entrar por los costados. Pero Senegal también ya se metió para atrás. Por eso. No puede desbordar Ecuador en lo que significa el momento del partido. Pero sobran, quedan todavía minutos. Ahora vamos a llegar a los 12 minutos de la etapa complementaria. A ver. Ecuador se eliminó en fase de grupo 2014. Suiza, Francia, Honduras, sus rivales. Sí, exactamente. En Brasil. Pero había pasado en Alemania 2006. Estamos con Johnny González, la información de Olimpia. ¿Qué tal, Johnny? Federico, buen día, saludo para todos. ¿Cómo estamos?
Bien, Federico, ¿te acordás de Tabaré Ramos? Sí, Tabaré Ramos, también hijo uruguayo, ¿eh? Sí, hijo de uruguayo, pero Federico, yo pensé que él tenía antecedentes de fútbol en su país, pero no jugó al fútbol profesional en Uruguay. No. Directamente en Estados Unidos. Sí, nacionalizado americano. Ayer Olimpia, Federico, Johnny, un ratito, las tareas. por favor, un segundito. Johnny, ¿estás viendo con todo la Copa del Mundo? Con todo no, con cierta pausa, pero sí ahora estoy viendo Ecuador-Senegal. ¿Cuál es tu promedio de partido de los 4 de cada jornada? Nivel muy bajo. De hecho, el partido en sí, si me pongo a ver, no veo del todo ahí. ¿Y que te llama la atención algún equipo, algún jugador? ¿Cuál te parece el candidato hasta ahora? Y mis 3 candidatos van ya, de hecho ya clasificaron Brasil, primero Portugal, Brasil y Francia en ese orden. Bien, Johnny, bien porque vos diste esos 3 como candidatos, muy bien. Va bien. Señor. Ya los 3 equipos clasificados. Me gustaría verlo al equipo de Scaloni, pero me parece que no tiene mucho para continuar en esta Copa del Mundo. A mí me decepcionó mucho Bélgica, yo le coloqué como el tercero. ¿En serio? También, como tercero, yo le puse a Brasil como candidato 1. Sí. Y después Francia, más Bélgica. Y Bélgica, bueno, después lo que dijo... No, Argentina. Ahí en peligro de gol y más sí. Brasil, Argentina y uno más. Bélgica. Tenés razón. Brasil, Argentina y Francia. Yo no tenía confianza en Francia con todas las bajas que ha tenido después. Ahora sí, por supuesto, cambié a partir del curso de los hechos, donde Francia me sorprendió que con toda la sangría que tiene, igual se convierte ya en pleno desarrollo de la Copa del Mundo, a mi modo de ver, como un candidato al título de campeón. Y decía Bélgica, pero después de ver la declaración, una vez terminado el primer partido de Bélgica, de Brian, cuando dice nuestra oportunidad era la Copa anterior, ahora ya estamos viejos. Bueno, pero recién terminó una conferencia de prensa, Ariel, donde me parece que niegan que haya un ambiente tenso en la delegación belga. Pero sabes que ellos no llegan por eso, porque ellos siempre tienen problemas, igual que los holandeses. Siempre problemas internos en el grupo. Y acá fue muy notable la respuesta de Vertonghen, ¿verdad? Ahí apareció Juanma, Bélgica, eterna promesa igual que Holanda. ¿Viste? Citó a Holanda también porque sí, siempre hay problemas grupales. Que después saltan. Ahora lo de Bélgica saltó con la respuesta de Vertonghen a lo que había dicho De Bruyne. Pero ya está. Fabio no había dado su candidato porque no estaba. Y ahora no vale. Estaba de vaca, se diría Don Ramón. Sí, yo dije Brasil, Argentina y Portugal. Falta Argentina, Portugal ya está también. Y Ariel dijo Brasil, Argentina y Bélgica, así fue Ariel, ¿verdad? Claro, pasa que después yo coloqué, pero ya una vez iniciada la Copa del Mundo, a Francia. Pero en lo perdido sí, Argentina pues, no Francia. Exacto, haciendo mala la aclaración. Al principio de todo. Yo prefiero quedarme con el equipo que suelo seguir siempre cuando Paraguay no está en los mundiales. Países Bajos. De la época de Holanda, de Gulli, Van Basten y compañía. Bueno, españolísimo también antes, Fabio, ¿eh? No, y te gustaba mucho, ¿te acuerdas? Valencia, Vicente del Bosque, compañía, ¿verdad? Del Valencia. Me gusta el Valencia en España, por ejemplo. Siempre voy por un equipo así que no es tan... Claro, así como Cristian Mareco. no. Bueno, pues Mila estaba venida abajo ahora. Mila, Barcelona, Bayern Múnich. Mira, está abajo ahora, sí. A ver si estábamos ahí. Johnny Olimpia. ¿Qué pasa en Olimpia? Olimpia sigue trabajando, Federico. De hecho, ayer el plantel retornaba a las tareas. Y en algún momento dado, la página del Olimpia dice: el lugar más lindo del mundo y feliz, nuestro 10. Y aparece la foto allí de Derlis trabajando en el gimnasio, muy de cerca, seguido por Brian Montenegro, el 10, que a esta altura hay que decir, Federico, que Derlis 2023, Copa Libertadores, campeonato local, con la camiseta del Olimpia, por ahora. Habría que ver qué pasa en algún momento en diciembre, enero, donde al culminar la Copa del Mundo, si hay alguna oferta. Pero por ahora Derlis se queda para jugar el año próximo con Olimpia. Sí, que decíamos, todos los caminos conducían a eso justamente. Después el tema, todo normal. El hincha de Olimpia debe saber que no debe hacerse
la idea de refuerzo porque no se va a poder todavía, ¿no? Exactamente. De hecho, al culminar el campeonato, cuando estaba por culminar el campeonato ya decíamos, está la idea de cerrar con todos, pero es muy difícil. Cerca de $7 millones tiene que poner la institución simplemente para arreglar con los acreedores, en este caso con los demandantes. Entonces, a esta altura Olimpia arrancaría el año 2023 sin refuerzo de futbolistas, hablamos del exterior o de otros clubes, porque sí, Olimpia va a recuperar a varios jóvenes. El caso de Martínez, el zaguero central de Tacuary. Él viene, Federico, seguramente para trabajar con el grupo, y si en algún momento el técnico decide, por ejemplo, utilizarlo a él como sub-19, puede ser el reglamentario. Otro que también está para retornar es Adelio Zárate, el zaguero, el volante central, y también Elías Ayala. Mientras Teodoro Arce, que hizo un campeonato no tan notable como fue su primera etapa en el equipo de Federal Caballero, o va a continuar en el equipo rojo de Mallorquín. Consultaba también sobre el caso del Peta Brizuela. Él no viene, él se queda en Guaireña seguramente, o tal vez prestado a otro equipo. Y si miramos otros futbolistas, me parece que Olimpia o Julio Cáceres se quedaría con estos casos, porque también ya recupera a Hugo Quintana, que estuvo lesionado en la última parte del año y ahora ya totalmente recuperado. Bueno, y esos son los nombres que se manejan, podrían sumarse, porque hay que tener en cuenta que no va a estar, por ejemplo, Saúl Salcedo en la primera parte del año, ¿eh? Sí, allá por abril, yo creo que mayo, cerca de julio, por ahí estaría retornando Saúl de esta lesión. Entonces, allí el joven Luis Mario Martínez, si miramos la campaña de Martínez, jugó casi todos los partidos en Tacuary. Ángel Alfonso tuvo algunos minutos en primera división, después en categoría reserva, jugó este último partido en el en el equipo sub-19 de Schönhauser. El caso de Alfonso también, Rodolfo Argüello, lateral por el sector izquierdo. Alan Paredes seguramente también tendrá su chance. El titular será Tito Torres. Entonces, los jóvenes van a tener minutos. Olimpia juega la Supercopa ante el equipo de Ameliano el 25, el 27 ante el Deportivo Luqueño inicia el camino de la apertura, y después Copa Libertadores. Recordemos, Copa Libertadores, fase de grupo. Olimpia espera tranquilamente. Primera etapa, segunda, tercera, y después recién fase de grupo. Johnny, ¿Olimpia sigue entrenando? Sí, sigue entrenando. ¿Hasta? El retorno hasta el 30, hasta mañana. Y Johnny, en un principio se habló de que buscarían un equipo para jugar y cerrar la temporada en Encarnación, un partido amistoso. ¿No ocurrió eso? Es la idea, Ariel, pero a esta altura hay que decir, es muy difícil encontrar equipo, porque no es traer simplemente por traer. Alguien tiene que tener el mismo nivel, y a esa altura es muy difícil de conseguir. ¿Vos con quién intentó Olimpia, Johnny? A mí me dijeron solamente del ámbito local, Federico. Porque ahí te estaba buscando también. Sí, y consulté sobre, por ejemplo, el caso de Becky. A mí me dijeron, Sí, estaba de gira por Sudamérica, jugó con River, jugó con Colo-Colo, y estaba sondeaba la posibilidad de traer al Betis de España. Sí, pero que ya el equipo español también estaba con muchas ganas de licenciar a su plantel, de licenciar a jugadores. Entonces se torna un poco difícil para el momento que pretendía Olimpia, porque Olimpia, la idea desde el principio fue fin de noviembre, jugar ese partido amistoso, festejar el campeonato clausura y licenciar a los jugadores. Sin embargo, ese equipo español hasta hace 8 días estaba por Sudamérica. El Betis estuvo jugando amistoso con River en la despedida de Gallardo. Con River en Mendoza y con Colo-Colo en Santiago. Con River perdió y con Colo-Colo creo que ganó. Y fue en ese momento en lo que se hizo una especie de sondeo. Estuvo encargado ahí para ver si se podía jugar contra el equipo de Sevilla. Está quedando afuera Ecuador, Johnny, que nos gustaba a nosotros, un técnico como Alfaro. Gol.
Gol de Ecuador. Gol, no hay offside porque... No, está en el palo. Está en el palo Sí. de Senegal, no salió nunca. Es gol. ¿Cómo festejaron? El 23. Gol de Ecuador. Qué bien. ¿Cómo gritan los El sí se puede. Con esto, ¿cómo queda su situación, Federico? Con este empate. Clasifica Ecuador, Holanda primero, Países Bajos primero, Ecuador segundo. Perfecto. Sí, por la diferencia de goles, sí, ahora... Podría repetirse incluso los octavos del 2006 cuando jugó contra Inglaterra. También. Ahí están los ecuatorianos que yo decía, minoría respecto a lo que fueron en aquel debut contra Qatar. ¿Quién es 23? Moisés Caicedo. Caicedo, el autor del gol. Compañero de Julio Enciso en el Brighton. Sí. Premier League, Inglaterra. 2 toques la pelota de Ariel, mirá. Vamos a ver. Corner, sí. Corner. Totalmente habilitado. Habilitadísimo. Por eso muchos no quieren poner el hombre en el palo. Ahí está. Me parece que ahí se da lo que vos decías, Federico. Eso me parece, no sé si es... No quieren poner el hombre en el palo, no. No, yo te digo que es una distracción del senegalés, digo. Ay, sí, ahora está pensando cómo le iba a recibir en su ¿Por qué no salió? Se quedó. país. ¿Qué auto se iba a comprar ahora que está pasando a octava final? No. Realmente se quedó adentro del arco, ni ¿verdad? siquiera en la línea. Pero no atinó ni siquiera con el primer toque a intentar salir, Fue ¿no? un espectador de lujo del gol para habilitar a todos. El espectador de lujo para habilitar a todos. Vio el gol con una situación privilegiada del senegalés que habilitó a todos. Bueno, Con empató esto, Ecuador. Caicedo. Países Bajos 7, Ecuador con 5. Sí. Sí. Senegal queda con 4. Con 3. Con 3 queda... Pero está... perdón, 4. Cuatro, pero le había ganado a Qatar. Pero empate, sí. Bueno, ahora se va a venir con todo el equipo. Ahora sí, aguantate, ahora se viene con todo el equipo senegalés, pero bien por Ecuador. 24 minutos del segundo tiempo. Hasta lo gritamos al aire. Sí. Para que los muchachos ecuatorianos no pasaron con el cónsul de Ecuador en Rey Guaraní, Fabio. Esa colectividad tan importante de Ecuador, ¿eh? Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología Powerframe para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Llegó la promo como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer Casa Central o sucursal Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Como mejor en todos los caminos. Motocultores Uscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los motocultores Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. ¿Cuál es la frase de Humberto García, Fabio? No, bueno. A ver, Humberto. No. Humberto. A ver, el 22 no quiere participar, no está adelantado, no pasa nada. Gol de Senegal. No, gol de Senegal. Apareció el capitán al rescate. Koulibaly. Sí, el capitán. Bueno, sacó del medio Senegal, dijimos ahora tajate y el siguiente tiro libre, jugaba pelota parada. El técnico, sí. Y con eso que decís vos, Federico, me parece que ahora los ecuatorianos, ¿cómo estarán en Ecuador, mi familia? Me parece que algo de eso pasó, ¿eh? ¿Cómo estarán en Quito, en Guayaquil, en donde sea, ¿verdad? Aquí el equipo de Senegal utilizó a su favor el gol en contra, Federico, compañeros. ¿Cómo? A su favor el gol en contra. Para despertarse, claro. Sí, Johnny. Claro, totalmente. Porque Ecuador estaba festejando, va al tiro libre y anota el... O sea que no sintió el impacto del empate del equipo de Senegal. No, porque cuando lo empataron la siguiente jugada, cuando marcaba el segundo... Lo cierto que tanto le costó a Ecuador, ahora quedan ¿cuántos minutos? 19 minutos más el descuento de partido. Partidazo, realmente, así como dice Ariel. Ahora un choque de una cosa es verlo haciendo un programa, otra cosa es verlo más, ¿verdad, Ariel? Más tranquilo. Ahí con audio, todo. Este vamos a tener descuentos de 10 minutos. Mínimo 10 minutos ya. Sí. Mínimo 10 minutos con esto. Aquí hubo un choque de cabezas en donde van por una pelota aérea un ecuatoriano y un senegalés. Está ganando Senegal 2-1 y está clasificando como segunda en su grupo.
y a ver qué rival le toca. Siempre cuando está Inglaterra de por medio para lidiar y pelear, asegurar un primer lugar, tienen que dejar el margen de duda, como lo que estábamos hablando hace rato. Claro. Saludos para Raúl Bóveda de Alvarado Shop, que dejaba la cara en el quincho, me decía, está ideal, está bien frío el tema. Te enviaba saludos al sepulturero, me dijo. Este viernes por allá Raúl Bóveda. Ese problema, Federico. Sí, no, que dice que el calor que está afuera dice que está ideal, ideal. Así que un saludo para Raúl, como siempre allí colaborando con el quincho. Tiene pinta de que va a pasar algo sobre la hora, dice Juanma, relator de aquel Paraguay-Argentina de futsal FIFA. Yo le quiero agregar maneja lo que dice sí. Juanma, que pueden pasar muchas cosas todavía, es un partido abierto de situaciones cambiantes tal vez para esta recta final. Estaba mirando algunos datos que tienen que ver con el partido entre Inglaterra y Gales, que también tiene su complejidad, por llamarlo de alguna manera. Estaba mirando que el 35% de los jugadores de Gales, como es algo, una situación hasta si se quiere lógica, son nacidos en Inglaterra. ¿Y sí? Sí, bueno, una cuestión... ¿Pues yo ni frontera lo tienen? Sí. No. La Parte cara de de los Gran ecuatorianos, ¿eh? Parte de Gran Bretaña. Sí. No, pero no tiene ni frontera, es una cosa así... yo me fui en tren ahí de Londres a Cardiff y... Todo tranquilo. Vos parabas en cada estación de Inglaterra, todavía, y vos te vas a Cardiff y no hay ni migración, Control. nada, claro, lleva una estación más. A eso quiero ir. Cardiff, 13:35, los cambios allí. Ecuador, me imagino lo que debe ser. ¿Cuántas horas menos en Ecuador? 2 horas menos por ahí. Sí, en este momento, lo que debe ser mi querida ciudad de Quito, el shopping más grande, ahí, Quicentro, frente al estadio Atahualpa. Hermosa ciudad. Hola Federico, tengo entendido que Parreira dirigió 6 mundiales. España 82 a Kuwait, Italia 90 a Emiratos Árabes, USA 94. Sí, mira. 6 mundiales Parreira. Y fue PF en una copa. Acá nos miraban también Gaby Weiner, el que miraba los videos del Tata Martino. Sí. Está en el cuerpo técnico de Alfaro. De Alfaro, él está haciendo su 6º mundial también. Estuvo con Bielsa en Argentina, en Chile, Martino y faltan 2 más. Gaby Weiner, que estuvo sin mucho tiempo por aquí. Es más, muchas veces nos sigue en Twitter, que si le interesa todavía la noticia de Paraguay. A Weiner, que era el videoanalista de Bielsa. Después estuvo con Martino y compañía. Bueno, apurado Ecuador ahora, ¿sí? Koulibaly. El Chelsea. Exactamente. Sí. Es Napoli, de Italia. Lindo gol, ¿eh? Sí. Lindo gol. Los dos goles de pelota parada. Juego aéreo que se va imponiendo ahora en los últimos partidos. Está en el momento más lindo, 15 minutos del final. Ecuador sufriendo, Senegal también porque está defendiendo, sabe que le hacen un gol y queda fuera. De eso se trata el Mundial, por eso no tiene parangón. Sí, estoy Fabio. Estoy de Parreira y me parece que eso que dice Johnny es lo que le suma al 6º Mundial, al ser preparador físico. ¿PFD? De Mario Zagallo en el 70, dice. ¿Ya en el 70? No, pero acá tiene... España 82 dirigió a Kuwait, Italia 90 Emiratos Árabes, 94 Brasil, 98 Arabia Saudita, 2006 Brasil y 2010 a Sudáfrica. Son... Qué barro. Se perdió el gol. Son 5 Ecuador. Son 5 dirigiendo. ¿Y cuál es el que está de más acá, Fabio? En el 2002 no dirigió a China. No, ese fue Bora. Ese fue Bora, sí. No había espacio. Justo tiró también. Porque aquí ¿Sudáfrica 2010 puede ser? Sí, pero con esos 5 son 5 mundiales. ¿Y cuál está de más? ¿Kuwait? No, está bien Kuwait. Kuwait 82. ¿Emiratos Árabes? Después tenés Emiratos Árabes en el 90. 94 campeón con Brasil. Sí. Arabia Saudí 98. Y Sudáfrica 2010. ¿Y en 2006 no dirigió a Brasil, era el caso? A ver... Para mí sí, ¿eh? Sí, dice 2006, sí. Bueno, tiene entonces... 6. Carlos Alberto Parreira. 6 mundiales, ¿sí? No tiene antecedentes de fútbol. No fue futbolista. No. Chupala al gorosito. ¿Qué pasó?
Le digo a Gorosito que se chupe esta historia de Parreira. Contexto, Johnny, por favor. Muy fuerte de chuparla hasta ahora, Johnny. Contexto, Johnny. Sí. Gorosito. Señor. Contexto, digo, de la expresión de Gorosito, o la dedicatoria. Gorosito decía que muchos se creen técnicos porque van a mirar video o porque van a ver una práctica de un técnico y ya se creen entrenadores. No hace falta jugar el fútbol, haber jugado el fútbol. Y que él tenía ya carrera de 25 años de técnico, de 35 ya entre técnico y jugador. Y ahí está Parreira, sin haber sido técnico, dirigió 6 mundiales. Pero no solo Gorosito dice eso, ¿eh? Sí, Gorosito siempre dice eso. No, pero no solo Gorosito dice. Hay muchos técnicos también que... Sí. La mayoría de los que jugaron y dirigen. Claro. El famoso ese ni sapo yo en su vida. Esa es la realidad, mi querido Johnny. Sí, varios técnicos. Y en primera división ahora. Enzo Fernández, la alternativa de Real Madrid, si no puede comprar a Bellingham en 2023. A ver, ¿está mirando el partido, Johnny? Sí, señor. Lo malo de todo esto es que... Campeón del mundo Parreira, claro, 94, sí, es su gran, ¿eh? Lo malo Marcarian no jugó, no, tampoco Marcarian. 33 minutos de partido y tuvo 2 pelotas paradas consecutivas Senegal. Para aquellos que no están viendo el partido, para que vean que no es que lo está acorralando a Ecuador. No. Está jodido el panorama. Bielsa y Mourinho también tienen escasa historia futbolística. Claro, Bielsa creo que llegó a la primera, jugó muy pocos partidos. Mourinho ni siquiera llegó a la primera. No, y hay muchos, los técnicos nuevos de Europa, hay muchos también que no han jugado. Eso ya es algo más para... Y sí, Gorosito ya es de otra época, ¿verdad? A ver, estamos muy compenetrados con el tema de Ecuador. Johnny, sí. Redondando lo de Olimpia, ¿qué juveniles pensás pueden subir al plantel? ¿Por información o porque manejás que fueron seguidos de cerca por el cuerpo técnico en algún momento? Pasa, Federico, que vamos a tener el campeonato sudamericano sub-20 y allí van a estar los mejores del Olimpia. Por ejemplo, se habla muy bien, y de hecho uno que lo vio poco, pero que lo vio es Alan Wilk, es un centro delantero. Pintó muy bien, Gerardo, lo que fue el rendimiento ante Cerro en este partido sub-19. Es de físico, pero que no es chocador, más bien es técnico. Él podría ser, pero repito, está el sudamericano sub-20, entonces los mejores estarán convocados a este sudamericano que se va a jugar en enero. Y después seguramente darle continuidad a varios jóvenes, los centrales, Alfonso, Jeremy Flor, puede aparecer, por ejemplo, laterales. Olimpia, recordemos, va a retener a los dos, a Otálora y también al Tucu Salazar, por el sector izquierdo, Tito Torres, y allí pueden aparecer, por ejemplo, Rodolfo Arguello, Alan Paredes, que pueda tener ya mayor cantidad de minutos, y en el medio está bien cubierto a esta altura Olimpia. Recupera Hugo Quintana, está Richard, se queda Alejandro Silva y Marcos Gómez, que ha sido realmente una revelación en el año 2022. Johnny, ¿y esa versión de que Matías Almeida podría jugar para Ateniense puede tener algún sustento o no? Sí, podría ser, Ariel, podría ser. Veremos cómo transcurre el tiempo, a ver si Trinidense logra llevarlo. Olimpia está abierto para prestar, para que puedan tener minutos los jóvenes, pero habría que ver qué dice la familia en caso, porque recordemos, Ariel, la familia Almeida tiene una relación importante con Trinidense. En su momento, Ever Hugo Almeida dirigía al Deportivo Trinidense, tuvo que dejar la institución para pasar a Olimpia, así que no hay que descartar la presencia de Matías Almeida en el equipo de Santísima Trinidad. Bueno, Gorosito dijo que prefirió dar un paso al costado en San Lorenzo cuando le dijeron que estaba alternado con otros dos técnicos que no habían jugado, que no le parecía justo ya que él tenía un doctorado en fútbol, me dice Darío de Nueva York. Martín Foy dice, Uruguay no le alcanza con su mega estrella. Ecuador con muchos jugadores en la Premier en Europa. ¿Qué nos queda a nosotros que apenas tenemos? Nos dice respecto a lo que... ¿Sí? Ayer con Ariel fuimos lapidarios pero realistas. Claro, no, hay un ritmo muy difícil de alcanzar por ahora, por parte de un equipo paraguayo. Si estábamos en la Copa del Mundo me parece que no puntuábamos, Federico. ¿Vos decís que eran 3 PP? Sí, totalmente. Ay, casi goles Senegal. Terminaba todo ahí, ¿eh? Sí.
Sobre 30 y... Y si estábamos en el grupo de... A ver, ¿qué grupo podíamos estar, Ariel? Yo creo que empatábamos con Qatar. Empatamos la Copa América con Qatar. 2-2. Estamos ganando bien. ¿Y con... ¿Cuál es el segundo peor equipo? Canadá. Pero Canadá juega bien. Tiene, increíble. Tiene Canadá... ¿Con qué? Y poner un grupo Qatar, Costa Rica, Canadá, Paraguay. En el grupo B capaz pudieron... ¿Cuál es el grupo? ¿Inglaterra y compañía? Estados Unidos, Gales, Irán. Pero Estados Unidos Irán, siempre no gana. Y bueno, ¿Qué te parece? A ver, acá dice Ariel, el grupo Inglaterra, Paraguay, Estados Unidos, Gales. Y por ahí le podíamos hacer partido a Gales, ¿verdad? Y ganarle. Y Estados Unidos iba a ser complicado. Así como estamos, la realidad de hoy, ¿verdad? Viendo hoy, la situación me parece que estamos para el ¿cómo sería? El premundial. Prefase del grupo del mundial. Así como están las cosas, el formato va a ser así, ¿verdad? Sí. El séptimo de Sudamérica. Y van a ser el grupo de 3 nomás, ¿eh? Un filtro tipo para llegar al mundial femenino que las chicas tienen que jugar en febrero, ¿verdad? Claro. Que no va a haber más de tema de definiciones dobles. Al ser grupo de 3 van a ser... un solo clasificado. Claro, un solo clasificado y partido lo que dicen directamente. Lo que dicen los europeos, lo que suelen decir, campeón de grupo va a clasificar a Así mismo. a 16 avos, ¿verdad? Bueno, Johnny, no me contestaste. Inglaterra, Irán y Gales. ¿Sumábamos puntos? Y podríamos sumar con Gales, Federico, pero podríamos, no estoy muy seguro. Para mí fue falta en esta jugada, Federico. Sí, un el ataque de Ecuador. A la entrada del área para... Sí. Tenía que hacer falta para Ecuador, Johnny. Pero vos sabés que... Sí, señor. Imagínate eso que decía también Federico, se te mete en la cabeza, nos estamos quedando fuera del Mundial, queda poco ¿Qué fue? tiempo. Con una campaña que venía siendo elogiada. No le ganó Países Bajos. Sí. Es muy feo, un trago muy amargo. Hubo un encuentro, Federico, entre Alfaro y el técnico de Países Bajos, Van Gaal, y le saluda, se saca una foto, y cuando se despedía de él, el holandés le dijo merecían ganarle, tenía que haber ganado. Sí, tuvo razón, Van Gaal. Acá no dice gol de quién ahí. A ver, Edgar que estaba pendiente. Edgar, vos estás mirando el partido A del grupo A. 2-0. ¿Cómo? Otro cambio en Ecuador, a ver quién se viste de héroe. Muy parecido a los dos, el que sale, el que entra. Sale Preciado, ingresa Poroso. Sí. Otro apellido bien ecuatoriano. Sí. Cerramos, Johnny. Perfecto, Federico, será hasta las 19 para la segunda edición. Así será, 13:46. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu Power con Powerade-4, la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Powerade, pausa es Power. Activando tu plan de TV e internet, podés llevarte tablets y televisores Samsung con 30% de descuento en nuestras tiendas Tigo, Mariscal López y San Martín, kilómetro 5 y Shopping Mariano. Además tenés 5% de descuento adicional pagando contigo Money. Por esto y más te conviene más tener todo contigo. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en
en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Bonder, que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del tereré y disfrutala con tu hierba preferida, Pantalón Limón, Cuña Guapa o la hierba Indega clásica, que es para el mate tereré y el tradicional cocido quemado. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutica. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia de León. 3 Leones Fuego. ¿Qué tal estamos? ¿Vamos llegando bien al objetivo? 5 menciones nos faltan. Bueno, Juanma, ¿cómo te va, Juanma? ¿Cómo andás, Fede? Saludos para todos. ¿Estás mirando el partido? Sí, estoy viendo ahora los últimos minutos. Pasa que yo me quedé con el tema de los mundiales en aquel 2002, el cabezazo del Chenguin Morales. ¿Te acordás que el cabezazo, con ese tema, las definiciones sobre la hora? Después del mundial también, si bien no fue sobre la hora lo de Paraguay contra Eslovenia, y está ahí. Vamos a ver, ojalá que se le dé a Ecuador. Argentina-Nigeria fue sobre la hora del mundial pasado. Esta que no fuera Argentina hizo el gol rojo. Hay varios sudamericanos, a ver qué tal está esto. Y ahora sí, los últimos minutos, pelota al área. Y todo así, ¿no? Sí, ya. Ya tengo que notar el tanque hurtado para entrar ahí a bajar la pelota. ¿Te acuerdas del Team Delgado? Esa dupla era... No. ¿Qué hay en el mundo Cerro, Juanma? Y Cerro, que el 19 va a arrancar la pretemporada. Están con estas cuestiones de el pedido o los pedidos que realizó Francisco Arce con aquellos futbolistas cuyos contratos vencen esta temporada. En tal caso, Antonio Galeano estuvo averiguando, no hubo muchas novedades. Y después está la otra situación. El futbolista surgido de las inferiores del Cerro, que recorrió el mundo con su a los 14 años y su contrato que vence en enero, el 6 de enero de este año, del año que viene, Fernando Velar. Decía Juan José Zapaga, el presidente, en charla con el Cardinal Deportivo hace algún tiempo, todavía con el campeonato en disputa, que ya estaba firmado incluso, pero no, hasta aquí no hay nada firmado con Fernando Velar. Y según las informaciones que tenemos, y se está dilatando un poco la cuestión, ya está la oferta sobre la mesa, pero hasta aquí no sé si no satisfizo en cuanto a lo deportivo en general del lado del futbolista, y del lado del Cerro Porteño están esperando ya una definición con respecto a esta propuesta que realizó Cerro Porteño para la renovación de Fernando Velar. Repetimos, según la información que manejamos, el contrato no está firmado y se están dilatando las conversaciones. Me dijeron que económico no es el problema. Cerro le ofrece un contrato de 5 años con evidentemente objetivos y un aumento en lo económico, pero que esperan un mayor seguimiento y un mayor aporte en el sentido de el crecimiento futbolístico de Fernando Velar, porque desde que él ha debutado en Cerro Porteño, convirtiendo incluso aquel gol en el clásico de los 14 años, después él estuvo mucho tiempo fuera, no sintió el apoyo que creían conveniente en ese momento por parte del club, entonces están esperando algo más, no solamente con lo económico, repetimos, no es el problema, pero están esperando algún compromiso mayor por parte del club para con Fernando Velar. Bueno, estaban festejando los hinchas de Ghana. El inicio de la pretemporada se mantiene tal cual estaba establecido con el último cambio que hubo.
Sí, se mantiene y se aguarda también la llegada de los profesionales de Vieira, el scouting oficial ya nombrado, y también se aguarda que en los próximos días se confirme el nombre del encargado del Departamento de Salud y Alto Rendimiento, que también es un nuevo departamento, una nueva oficina que va a empezar a regir a partir de la temporada que viene en Cerro Porteño. Se aguarda la confirmación de el encargado de esa oficina en Cerro Porteño. Fabio. El que viene para las formativas no va a incidir absolutamente nada en el tema de refuerzos, Juanma, ¿o sí? No, ¿verdad? No, él es general, es scouting general, no es solo formativas. El brasileño Veiga. Sí. Sí, él, Veiga, perdón. Él viene para hacer va a trabajar directamente con el plantel principal. Completo, o sea que debe reunirse ya permanentemente con Chiqui Arce, entonces. Sí, tiene que trabajar. Me dijeron incluso que ya cruzaron llamadas, ya están en contacto y ya está realizando algunas gestiones desde Brasil el encargado Veiga, Rafael Veiga, de ex Atlético Paranaense, que va a ser el encargado de scouting deportivo en Cerro Porteño. Bueno, faltan 3 minutos. ¿Por qué no sube el arquero? Ya cabecear también, 3 minutos y por lo menos, así como vemos el partido, 4 centros más va a tener Ecuador. Sí. Ya terminó el otro, dice Edgar, clasificó Países Bajos. Países Bajos, entonces. 2-0 ganó sobre Qatar. Siguen insistiendo. Ahí Ecuador perdió una pelota, puede ser complicada. Mano. Se la llevó con la mano. ¿Qué más, Juanma, para cerrar? Aguardar las próximas horas, primeramente la confirmación de la persona encargada del área de salud y de alto rendimiento, y también seguir muy de cerca el caso Fernando Velar. Me dijeron que hasta aquí está difícil la renovación y está más para un no que para un sí. Bueno, gracias, Juanma. Dale, Fede, saludos a todos. Bueno, Edgar, 55 minutos de las 13 en todo el país. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudín Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Edgar. Con todos, Federico. Perfecto, gracias, Edgar. Lo último de Ecuador, Se viene Ecuador, a ver, hagamos charlado. Faltan 10 pelotazo. segundos. Pelota segundo palo, peinó el de Senegal, sacó el de Senegal, falta y chao. ¿Para qué comete una falta en ataque, tonta? Falta en ataque y se acaba el partido. Bueno, Celebra Senegal lo está festejando Cissé en el banco, el Cissé que entró, el otro se queda tirado. Ey, se va a quedar ahí hasta mañana. Qué barro. Ecuador, una plaza menos para Sudamérica, es lo que teníamos. ¿Por qué teníamos esto? Porque Senegal era buen equipo y Ecuador no tiene mucha efectividad en Copa Mundial. Para aquellos que se prenden ahora, Ecuador llegó a empatar el partido 1-1
¿Qué pasó después del empate? Inmediatamente movió la pelota a Senegal y de pelota parada Koulibaly marcó el 2-1. El capitán de Senegal marcó el 2-1 y desde ahí Ecuador no se pudo recuperar. La cara de todos los jugadores ecuatorianos, ya uno empieza inclusive prácticamente a punto de llorar. ¿Verdad? ¿Sabe que se va al partido? Sí, porque ya... Y son jóvenes, ¿eh? 6 minutos había dado el árbitro y ya hemos superado. Ahora ya... Llegamos a los 7, saca al arquero y termina. Va a arrancar la eliminatoria con 3 puntos menos. Ahí está. Terminó, señores. Qué pena. Afuera Ecuador, Senegal adentro. Grupo A, Países Bajos como primero y segundo el equipo de Senegal. Tachemos un sudamericano. Qué pena, con 4 puntos quedarte afuera es... Y los 4 puntos logrados en las 2 primeras fechas, ¿verdad? Que venía muy bien, pero hay que decir que Senegal fue superior. El primer tiempo superior, segundo tiempo disputado, pero aprovechó haber marcado tan rápidamente tras el empate ecuatoriano. Mucho dolor en Ecuador, para que vean y puedan comprender los paraguayos. Viene la imagen de Francia 98. Francia 98, sí, exactamente, la misma imagen. Bueno, nos vamos, ya llega Guillermo junto a Roberto Sosa con periodísticamente un sudamericano que ha quedado afuera, Ecuador, esta tarde Inglaterra-Gales, Estados Unidos-Irán, los choques clasificados Países Bajos junto a Senegal, ya esperando rivales en este grupo. Noticia Deportiva Motor es presentada por